Buenas tardes, yo soy Carmen Ventura Carmona. Sé quién soy porque recuerdo mi nombre, el de mis padres y el de mis amigas. Recuerdo dónde nací y las veces que lloré porque el mundo no era como yo quería. Me he ido formando, no a base de certeza, sino a base de dudas, dudando sobre quién era, qué quería, qué me gustaba, a dónde iba. Esas dudas me construyeron y las pocas certezas que tengo nacieron de esas dudas. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo sé de dónde vengo. Recuerdo las manos de mi madre haciéndome trajecitos para mi muñeca o acariciando mi espalda y mi cabeza amorosamente para que me espabilara y me levantase. Recuerdo el calor de mi hermana en la cama y recuerdo a mi hermano jugando con sus camiones de madera hechos por él mismo. Recuerdo las tardes de invierno en el colegio y a mi maestro recitando a Juan Ramón. Ya están ahí las carretas. Lo han dicho el pinar y el viento. Lo ha dicho la luna de oro. Lo han dicho el humo y el eco. Llega esa música, ese olor que me emociona, que me transporta a algún lugar lejano que apenas recuerdo, pero sí recuerdo. Yo era niña y tu memoria, mi compañera. Nada es mío, todo es tomado, todo es prestado, todo es usado gracias a mi memoria. Esas ricas comidas preparadas con esmero, cuya receta nadie apunta, esos versos de Homero, esos romances medievales, esa belleza transmitida por y gracias a la memoria. Sé que soy quien soy gracias a que mi memoria me habla en verso cuando camino al atardecer por los montes de Tarifa y se me vienen las palabras, los versos de Machado. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra, caminos de los campos. Yo también voy soñando caminos. Aprender algo de memoria es un acto de reconocimiento de una misma. Nada es blanco o negro, existen pocas veces esos colores. Los construimos para tener algunas certezas que nos sostuvieran, pero todos debemos saber ya que todo es gris y que la gama de los grises es infinita y que ahí tengo que bucear y tomar decisiones y que no puedo hacerlo si mi memoria no me ayuda rápida y eficazmente con argumentos que se han ido construyendo a velocidad de vértigo gracias a ella. Nuestra memoria está hecha de hilos de los que vamos tirando. Veo una acera llena de grandes hojas marrones y mi memoria me trae aquel verso, con hojas de mi otoño enajenado. Y busco y rebusco en mi memoria y busco ese poema completo y de pronto la acera cuando lo encuentro se hace más grande y más hermosa. La memoria es el rayo que no cesa, el que me lleva hasta mis amigas del alma. Yo no renuncio a mi memoria y estoy dispuesta a alimentarla, cuidarla, mimarla, hacerla crecer hasta el fin. Porque, querida memoria mía, escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste. Yo lo leo tan solo. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, con vos he de morir y con vos muero. Amémosla, cuidémosla, alimentémosla, hagámoslas crecer, porque a estas alturas, ya todos los que estáis ahí escuchando, seguro que tenéis claro que donde habite el olvido, yo seré, pero ya no seré yo. Bienvenido a la tercera sesión del Árbol de la Ciencia. Empiezo a compartir pantalla. Bueno, tercera sesión, el Árbol de la Ciencia. Empezamos como siempre con una cita. Y hemos empezado, habéis visto, haciendo una reflexión acerca de la memoria. Este texto ha nacido de la preparación de esta sesión y ha nacido, evidentemente, como nace todo, de la vida, de nuestras experiencias, de lo que nos va ocurriendo. Y sobre eso vamos a ir reflexionando esta tarde. La primera, la cita con la que iniciamos, el conocimiento no se recibe de forma pasiva, se construye de forma activa, de Piaget, conocido de todas y de todos. Esto tiene que ver con la memoria y ese es el primer elemento que vamos a poner en activo, la memoria. ¿Y por qué lo vamos a poner en activo? ¿Y por qué voy a insistir en él? Pues porque durante mucho tiempo nos obligaron a estudiar muchas cosas de memoria y la memoria acabó un poco rechazada, ¿eh?
empezó a tener mala reputación en el mundo de la enseñanza, porque obviamente aprenderlo todo de memoria sin entenderlo tampoco es una cosa que tenga mucho sentido. Por lo tanto, era importante entender aquello que se memorizaba. Y también porque, bueno, durante un tiempo la enseñanza se construía básicamente sobre la memoria. Pero después, como nos suele pasar a los humanos, la ley del péndulo. Nos vamos de una punta a la otra y rechazamos totalmente la memoria. Todo hay que entenderlo y no hace falta memorizarlo. No, también es necesario memorizarlo. Y en la literatura además hay una gran belleza en la memorización y gran parte de nuestra literatura se basa en la memorización. Por lo tanto, vamos a recuperar ese activo que tenemos, que es la memoria, y vamos a empezar a enseñar, vamos a empezar a llegar al conocimiento de forma activa usando la memoria. Bueno, esta sesión, la memoria, va a ser ese eje que yo he llamado la médula que nos vertebra, junto con el agradecimiento. Estos dos temas están aquí elegidos porque hoy vamos a abordar la temática del árbol de la ciencia, los dos grandes temas centrales del árbol de la ciencia, el tema de España y las preocupaciones filosóficas. Obviamente, la memoria y abordar el tema de España tienen mucho que ver, y más hoy en día que se habla tanto de memoria histórica. Pero al margen de eso, recordamos que se decía que podíamos conocer la historia del siglo XIX gracias a las novelas de Galdós y podemos conocer también parte del siglo XX de España, de la historia de España en el siglo XX con las novelas de Barros y parte del siglo XIX y con sus memorias, comentamos el otro día, prácticamente todo el siglo XIX con la memoria y con las 22 novelas, recordáis que tenían como protagonista a su antepasado Vinareta. Bueno, pues como dicen por ahí, atribuido falsamente a un filósofo español, que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, ¿eh? Y aunque los seres humanos también, ¿verdad?, estamos acostumbrados a escuchar que somos el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, bueno, el intento al menos, que al menos nos quede el intento de recordar quiénes somos, de no perder la memoria de lo que ha ocurrido y que todo eso que sabemos sean elementos que nos sirvan para reflexionar, para no volver a cometer determinados errores y para construir una sociedad en la que se intente al menos no repetir demasiado de nuestros errores anteriores. Así que el hilo que nos une a la memoria tiene que ver con el tema de hoy, con el tema de España. Después abordaremos el tema del agradecimiento cuando lleguemos a la otra parte de las preocupaciones filosóficas. Y bueno, como estamos estudiando el árbol de la ciencia de cara a la PEBAU, hoy vamos a abordar 5 preguntas de las 5B de la PEBAU. Y ya en la última sesión, la cuarta, abordaremos el tema de los textos argumentativos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la diapositiva y voy a intentar ponerlo esto como otras veces lo he hecho, ¿no? Que es, a ver si lo consigo. Ayúdame, Araceli, para poner pantalla completa, ¿cómo tenía que hacerlo? Me dijiste aquí Mira, abajo. ahí sigue comentarios, donde está como el proyector. Sigue el tercero. El cuarto, perdón, el cuarto. Este. El siguiente. Ah, No, salte. Mira, el que está en la esquina, ese. Ahí te lo estaba señalando yo, perdona, el que está en la esquina. Ahora. ahí. Es que Ahora lo tenéis estaba mi en cursor pantalla. puesto encima. Pues ya lo tenéis en pantalla completa, que me gusta, bueno, cuando lo veo al menos a mí me gusta más. Creo que se queda mejor así. Bueno, pues pasamos y os decía que esta es la diapositiva con la que yo empecé reflexionando, ¿no? Somos quienes somos gracias a nuestra memoria. La memoria es en su origen una planta aérea, pero necesita echar raíces. Hasta que no encuentra tierra, su crecimiento, su robustez y desarrollo no será posible. Las anécdotas son raíces que van comunicándose y dando posibilidad de crecimiento a nuestra memoria, a nuestro conocimiento. En soledad las plantas mueren, necesitan aire, agua, tierra y cuidado, como nuestra memoria. Sin memoria no somos. Teniendo eso en cuenta, pues ahora vamos a ir abordando ya el primero de los temas del árbol de la ciencia. Aquí tenéis las dos grandes temáticas: el aprendizaje o el sentido de la existencia y el tema de España, propiamente dicho. Nosotros vamos a empezar por la derecha, por el tema de España. ¿Qué vamos a abordar?
vamos a ir viendo, como yo entiendo que hay que hacerlo con los alumnos, hay que ir leyendo el libro, recordad que yo insistí mucho en la primera sesión, el libro hay que estar leyéndolo cuando el libro se explica. El libro ha sido leído en su mayor parte y por la mayoría de los alumnos a ser posible, por lo menos lo intentamos. Yo sé y recuerdo que hay que adaptarse al medio, que a veces hay dificultades, pero de entrada intentamos que el libro esté leído. Y lo mismo que el otro día íbamos señalando los personajes, ahora nos vamos a ir dedicando a señalar todos los aspectos que tienen que ver con España. Entonces vamos a ir viendo pequeños textos que nos van a hablar de la situación del país, nos van a hablar de la corrupción política, del atraso cultural, de la injusticia social, de la explotación de la clase baja. Voy a dedicar un capítulo especial a la mujer en la obra, tal como aparece a principios de siglo, y otro capítulo especial al tema de la sanidad. Y después, cuando ya terminemos esto, haremos una pequeña pausa y continuaremos con el tema del aprendizaje o el sentido de la existencia. Bueno, para comenzar ilustrando dos grabados de Ricardo Baroja. Recordáis que hemos hablado ya en diversas ocasiones. A partir de ahora, yo me he dado cuenta cuando las preparaba, se van a repetir cosas. Hay cosas que ya lo hemos dicho, las volvemos a decir. Esto que en principio puede parecer como algo negativo, yo siempre lo viví como algo positivo y entiendo que lo es. Repetir las cosas en clase, volver sobre lo que se sabe, es como cuando uno va a un concierto. Las canciones que más se disfrutan son las que uno conoce, aquellas de las que ya ha oído, no las primeras que cantan por primera vez, que estrenan, que no me suenan de nada y que no las disfruto. Entonces, en la enseñanza pasa lo mismo. Cuando ya empieza a repetirse cosas y el alumnado empieza a sentir que eso le suena, que eso lo ha oído y recuerda que eso en otra clase tú dijiste que, pues entonces ahí empieza la comunicación y ahí empieza ese movimiento activo del que yo hablaba en la primera diapositiva y que debe ser la clave para que nuestras clases funcionen. Por lo tanto, ahora muchas cosas se van a ir repitiendo, lo cual es bueno. Esta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran las preocupaciones de los jóvenes, como Pío Baroja, de los jóvenes de esta época como Pío Baroja? Pues estos jóvenes les interesaba, no tenían, de los jóvenes que escribían, me refiero, los jóvenes artistas, no tenían unas preocupaciones fundamentalmente estéticas, no era la estética como por ejemplo a los modernistas lo que les preocupaba, o como, bueno, los modernistas y ellos más o menos ya hemos visto que son coetáneos, o los románticos, les preocupaban fundamentalmente cuestiones muy realistas, tenían preocupaciones muy realistas y le preocupaba a España, sus tierras y sus pueblos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos grabados de la época que muestran, el de la izquierda son asfaltadores en la Puerta del Sol de Madrid y el segundo es uno de los cafés, ya sabéis que los cafés eran los lugares de tertulia, los lugares de reunión, pues ahí tenéis uno de los cafés pintados por el hermano de Pío Baroja, por Ricardo. Y ya pues entramos de lleno, si os parece, en el tema de España. Y empezamos y vamos inmediatamente del tirón. Corrupción política al colega del campo. Aquí yo creo que es uno de los textos que todos hemos usado en un montón de ocasiones para abordar este tema. La política de Alcolea respondía perfectamente al estado de inercia y desconfianza del pueblo. Era una política de caciquismo, una lucha entre dos bandos contrarios que se llamaban el de los ratones y el de los mochuelos. Los ratones eran liberales y el de los mochuelos conservadores. Como siempre, tenéis señalada la página del libro que os puse al principio, que yo utilizo de cátedra, de donde están sacados los textos. Bueno, vimos también en la primera sesión cuál era el contexto histórico, alternancia en el poder, de conservadores y liberales, Cánovas, Sagasta, ¿verdad? Pues aquí tenemos eso trasladado al colega del campo. Esta perfección, la ironía en Pío Baroja es muy fina en muchas ocasiones, esta perfección se conseguía haciendo que el más inepto fuera el que gobernara. La ley de selección en pueblos como aquel se cumplía al revés. El sedazo iba separando el grano de la paja, luego se recogía la paja y se desperdiciaba el grano. Es decir, acababan gobernando los más ineptos y los mejores, los que el sedazo dejaba arriba el grano, ¿verdad? Pues era lo que se desperdiciaba. Ya empieza planteándonos una situación desoladora en cuanto a política. En cuanto a atraso cultural, bueno, pues el capítulo primero y segundo de la primera parte que leímos también en la primera sesión, ¿qué nos mostraba? Nos mostraba una universidad totalmente anquilosada, en donde primero ni siquiera estaban en el edificio que les correspondía.
Después, el profesorado era todo personas mayores, sin formación, que estaban más interesados a veces en hacer teatro que en enseñar. Otros que presumían de conocimientos que en realidad no tenían. Es decir, el planteamiento inicial es desesperanzador. Y por otro lado, vemos que en la evolución de esos jóvenes que van a la Facultad de Medicina, ya más adelante, fijaros que ya estamos en la página 243, bien avanzada la novela, cuando se encuentra con Fermín Ibarra, le dice que, bueno, que ninguno de los compañeros de medicina, ninguno de los que estuvieron juntos en la facultad ha acabado marchando bien. Es decir, no ha habido una evolución positiva, ni la universidad les ha aportado nada positivo. Por otro lado, ¿qué nos encontramos? La indiferencia entre los grandes problemas. Aquí recordáis el 98, el desastre del 98, el enfrentamiento de España con Estados Unidos por las últimas colonias, por Cuba concretamente, y cómo se sigue eso en los periódicos, cómo lo cuenta Baroja en la novela. Dice, Andrés siguió los preparativos de la guerra con una emoción intensa. Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los optimismos. Y antes de la derrota se encontró a Iturrioz en la calle. ¿Qué le parece a usted esto?, le preguntó. Estamos perdidos. Pero si dicen que estamos preparados. Sí, preparados para la derrota. Solo a ese chino que los españoles consideramos como el colmo de la candidez, se le pueden decir las cosas que nos están diciéndolo. Ya lo comentamos cuando hablamos de Iturrioz, tiene los pies en la tierra, sabe lo que va a ocurrir y aquí lo recoge muy bien Baroja en esta conversación entre el sobrino y el tío. Nos muestra lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todo el mundo pensaba que aquello iba a ser otra de las grandes gestas de la España imperial de Felipe II, bueno, aunque Felipe II también se le hundió la flota frente a los ingleses, vamos a decir de Carlos I, de su padre, Carlos I de España y V de Alemania, pero en realidad lo que va a ocurrir es otra cosa muy distinta. En la sesión que viene, estoy preparando también la que viene, he encontrado algunos recortes de periódicos muy curiosos y muchísimas caricaturas en toda la prensa mundial, poniéndonos absolutamente en ridículo en esa derrota, en ese hundimiento de la flota. Y bueno, y las noticias, sin embargo, que aparecían en los periódicos españoles, pues eran absolutamente de la gloria patria. Bueno, siguiente cuestión que preocupa, que se observa y que nos muestra Baroja de la España del momento. El inmovilismo, el no querer tocar nada, el no querer cambiar nada, el dejarlo todo como está. Ese guardarlo todo y dejarlo todo sin que se mueva por si acaso. Así está bien. Dice, las costumbres de Alcolea eran españolas puras, costumbres españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social. Esto, que va a aparecer en varias ocasiones, me interesa. Creo que es uno de los puntos con los que podemos reflexionar con los alumnos. El tema del sentido social, el sentido de lo público, el sentido de lo que nos pertenece a todos. Lo vamos a ver también con Dorotea. Como a ella más adelante le preocupa más el robo a un individuo que el robo a la comunidad, considera que eso no es tal delito, ¿no? Entonces, ahí se abre una vía de reflexión con nuestro alumnado, porque además creo que forma parte y tiene que formar parte de nuestra educación. El alumnado que se sienta, que son ya mayores, son adolescentes, bueno, desde los 13, prepúberes y púberes totales ya, está todavía siendo educado, está todavía recibiendo una información y educándose con lo que ve. Y entonces, bueno, pues está bien que aprenda el sentido de lo social y que aprenda a valorar lo público, lo que nos pertenece a todos, lo que pertenece a la comunidad. Bueno, pues aquí nos dice que el pueblo no tenía el menor sentido social. Las familias se metían en sus casas como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad. Nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Es decir, ningún tipo de reunión, ningún tipo de asociacionismo. Recordad que en el siglo XIX, con la revolución industrial, nacen los grandes sindicatos, nacen las grandes asociaciones y la unión hace la fuerza. A partir de ahí esa reflexión que da origen a un montón de teorías, anarquistas, socialistas, comunistas, etcétera, el tema de la unión.
Y a partir de ahí, bueno, pues en el siglo XX hemos vivido pues partidos políticos, asociaciones de barrios, asociaciones culturales, sindicatos. Hemos aprendido que hay que unirse, que si queremos conseguir algo, tenemos que hacerlo como colectivo, no individualmente. Bueno, todo esto, pues reflexiones que podemos ir planteando y textos con los que podemos reflexionar con nuestros alumnos. Siguiente cuestión, el poder de la religión. Bueno, ahí os señalé el otro día, lo he vuelto a repetir aquí, en todas partes, ¿verdad? Los conductores de hombres son prometedores del paraíso. Eso no deja de resultar curioso. A mí esa frase me llamó mucho la atención. En todas partes y en toda época los conductores de hombres son prometedores del paraíso. Seguramente Alejandro Magno, cuando iba con sus tropas, prometía efectivamente paraíso, todos los grandes emperadores, todos los grandes generales, Napoleón, etcétera, y bueno, y muchos de los que están llevando a cabo alguna gran tarea en una nación, pues tienen que prometer el paraíso, son prometedores del paraíso. La religión, ya sabéis, señalamos que es bastante anticlerical por muchas razones Pío Baroja, pero vamos a verlo en los textos y vamos a deducirlo de lo que escribe. Dice, muchas veces a Hurtado le parecía el Colea una ciudad en estado de sitio. El sitiador era la moral católica. Es decir, habla de que la moral católica tiene sitiada, tiene como prisionero, les impide, porque estar prisionero, ¿qué significa? Estar en estado de sitio, ¿qué significa? Que no te puedes mover, que no puedes elegir, que no puedes salir, que no eres libre, que no puedes caminar. En este caso, ¿quién es quien impide eso? La moral católica, según Pío Baroja. Y después sigue dando pequeñas puntadas a la religión y a la iglesia. Dice, entre los dueños de las casas de lenocinio, había personas decentes. Un cura tenía dos y las explotaba con una ciencia evangélica completa. Qué labor más católica. Bueno, la ironía es total, ¿verdad? Había personas decentes. Esas personas decentes eran los curas los que explotaban los prostíbulos, que además eran dueños de ellos. Bueno, a la derecha tenéis también ilustraciones de Ricardo Baroja. ¿eh? Se ve un cura, sacerdote y al fondo la iglesia. Y abajo os he puesto una, la checa. No sé si recordáis, sabéis que la checa es una policía, una parapolicía, que tiene su origen primero en el régimen de la URSS, en el régimen comunista de la URSS, y después aquí se implantó y era paralela a la policía oficial. ¿eh? Y bueno, se encargaba muchas veces de labores bastante terribles, y bueno, su fama, pues yo creo que merecida, fue terrible. Y aquí aparece, dibujada por Ricardo Bar. Bueno, respecto a la injusticia social, los textos que he seleccionado. En Madrid, la talla de los jóvenes pobres y mal alimentados que vivían en Tabuco era ostensiblemente más pequeña que la de los muchachos ricos de familias acomodadas que habitaban en pisos exteriores. La inteligencia, la fuerza física eran también menores entre la gente del pueblo que en la clase adinerada. Un básico. Gente bien comida, gente bien alimentada, es gente pues, que se desarrolla muchísimo mejor, que tiene probablemente más posibilidades en la vida que los mal alimentados. Esto, como médico, él lo tiene clarísimo. Bueno, la talla de los jóvenes, afortunadamente en España, desde que existe mucha mejor alimentación, desde que esto lo escribió Pío Baroja, pues ha cambiado mucho. Yo lo digo además por experiencia, yo que fui una chica altísima en mi época y que descollaba sobre todos mis compañeros, porque genéticamente seguramente un gen estuvo por ahí, hizo que fuera tan alta, amén de alimentación y ser una glotona de pequeña, y conforme ha ido pasando el tiempo, mi alumnado cada vez era más alto, y ya mis alumnos, que antes siempre eran un poquito más bajos que yo, cuando ya estaban en primero y segundo de eso, pues ya me habían alcanzado, ya venían a medirse conmigo, porque ya eran chicos altos. Entonces, esta observación, que es un básico, alimenta bien a la gente bien alimentada, pues tendrá más fuerza física, más inteligencia y, bueno, pues tendrá otras opciones. La segunda parte de la injusticia social, el segundo pequeño texto que he elegido, que es muy curioso, es de este personaje, Blas Carreño,
que estaba en Alcolea, en el casino, y recordáis que hablaba siempre, como hablaban en las novelas de caballería de Don Quijote, Feliciano de Silva, que era uno de los autores favoritos, cuando quería Cervantes burlarse de las novelas de caballería, utilizaba aquel lenguaje altisonante, ¿no? Apenas el rubicundo Apolo había extendido sobre la faz de la ancha y espaciosa tierra la dorada hebra de sus hermosos cabellos, cuando Don Quijote salió de su aldea. Ese lenguaje altisonante es el que le gusta a Blas Carreño. Y entonces nos dice que a pesar de su inteligencia, no notaba lo que pasaba a su alrededor. La crueldad de la vida en Alcolea, la explotación inicua de los miserables por los ricos, la falta de instinto social, nada de esto para él existía. Y si existía, tenía un carácter de cosa libre. Eso que hemos hablado antes, la injusticia social, no se echa cuenta, no se la mira, y los pocos que la ven como algo libresco, algo que pertenece al mundo de los libros, no al mundo de la realidad. Seguimos en la misma línea. Explotación de la clase baja. Aquí hay una frase que yo he usado varias veces. La casta burguesa se iba preparando para someter a la casta pobre y hacerla su esclava. El no tener bien alimentados a la gente, el tenerla enferma, eso que hacía la burguesía era preparar a la casta pobre para convertirla en su esclava. Ese es el punto de vista que nos va transmitiendo Pior. Y después viene la parte que os he dicho antes, que me parece muy interesante, es un texto cortito y yo creo que da para un debate en clase. Andrés discutía muchas veces con su patrona, recordáis, Dorotea. Ella no podía comprender que Hurtado afirmase que era mayor delito robar a un particular. Ella decía que no, que defraudar a la comunidad no podía ser tanto como robar a una persona. En Alcolea casi todos los ricos defraudaban a la hacienda y no se les tenía por ladrones. Andrés trataba de convencerla de que el daño hecho con el robo a la comunidad era más grande que el producido contra el bolsillo de un particular, pero la Dorotea no se convence. Bueno, a mí este texto me parece magnífico para comentar y para traer a la realidad. Yo puedo traer ahora mismo en el recuerdo, y supongo que todos vosotros, como cuando, por ejemplo, un futbolista defrauda a Hacienda, ¿verdad? Que es alguien importante, la gente lo defiende, lo aclama, nadie lo insulta, nadie dice nada, ¿eh? Sin embargo, y ha defraudado a Hacienda, nos ha defraudado a todos, a lo público, y sin embargo eso no, parece que no es un problema. Sin embargo, un robo cometido a un banco, a un establecimiento, parece que sí, ¿verdad? Que ahí sí, a un particular, eso sí es grave. Los delitos que se cometen contra Hacienda se van justificando. Los delitos que cometen la gente importante, cantantes, futbolistas, etcétera, los de los políticos ya ahí entramos en otro tema más delicado. Pero, ¿qué importancia tiene lo público, lo social? ¿Es realmente importante para nosotros? ¿Tenemos sentimiento de lo colectivo, de lo público, de lo social? Pues podemos debatirlo con los alumnos, podemos plantearlo y podemos ir viendo, bueno, pues qué se piensa y podemos generar ahí un pequeño debate. La frase de más abajo, es lógico que el miserable por instinto odie la ley, está en ese fragmento en que se habla de que al final, si ocurre algo, el pobre siempre acaba en la cárcel. Cualquier delito cometido por el pobre es castigado. Los delitos cometidos por la clase alta no son castigados. Y esa es la reflexión que aparece al final del capítulo, creo recordar, cuando van a ver a Rafael Villesú. Me parece recordar que es ahí. Bueno, ahí seguís teniendo imágenes y pintura también de Ricardo Baró. El último de los puntos aquí, antes de hacer un pequeño parón, el sentido patrio. El sentimiento que nace cuando el desastre del 98, el que ignora y se siente superior, que a mí me ha llevado a recordar, no sé a vosotros, aquel poema de Machado, no sé si lo recordáis. El Duero cruza el corazón de roble de Iberia de Castilla, o tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia el mar.
Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo los mira. Pasó sobre sus campos aún el fantasma yerra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. Bueno, esta es la misma Castilla que aparece reflejada en Alcolea del Campo y en el Árbol de la Ciencia. Y he señalado, he subrayado estos versos centrales: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Una de las cosas de las que se queja y que aparecen mucho en el Árbol de la Ciencia con el tema del conocimiento, si el conocimiento produce sufrimiento, mejor no conocer. Aparece en otros libros también de Baroja, ese sentimiento del desprecio, no ya de no querer conocer porque causa dolor, sino del desprecio a cuanto se ignora. Esa frase que supongo que todos hemos escuchado muchas veces a nuestros alumnos y a mucha otra gente, ¿no? Yo eso para qué lo quiero saber. A mí eso para qué me va a servir. Yo para qué quiero saber eso. Ese desprecio hacia el conocimiento y ese no escuchar a veces a quien habla desde el conocimiento. Yo probablemente una de las cosas que a mí más nerviosa me pone es cuando veo los debates en televisión sobre temas más o menos serios y no se escucha a la gente que sabe y tiene conocimiento, sino al que más grita, o al que más alto habla, o al que dice el insulto más oportuno. Esa Castilla miserable, ayer dominadora, en el siglo XV, en el siglo XVI, dominadora, pero que ya está envuelta en sus andrajos y que no quiere saber esos pobladores de Alcolea del Campo que se esconden en sus casas, que no cambian el cultivo. Recordáis que en un tiempo tuvieron riqueza, pero que ya esa riqueza no funciona y no han cambiado el cultivo de los campos, no han intentado modificar nada, cambiar nada. Ese mundo que nos lleva al absoluto desprecio de la ignorancia y que ese desprecio de la ignorancia lleva también a que un país se estanque, un país no avance y un país no crezca económicamente. Espera, duerme o sueña, se preguntaba Machado. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada, otros tiempos, y ahora me gusta mucho eso: todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambia la mar y el monte y el ojo que los mira. Eso es importante, las cosas a veces son las mismas y lo único que ha cambiado es la mirada. Que os decía también en los primeros, creo que en la primera sesión, que lo importante es desde dónde miramos las cosas. Las cosas son las que son, pero vistas desde distintos lugares, tienen colores distintos, tienen luces diferentes y son distintas. La verdad nunca es una, tiene muchas aristas, tiene muchos laterales, tiene muchos colores y tiene muchas formas distintas. Bueno, siguiendo con ese sentimiento patrio, tenéis aquí el texto de la derecha. Dice así. Este texto pertenece a al capítulo en que él baja a Valencia para ver las casas, para poder llevar a Luisito a una casa que esté mejor para su salud. Dice: el hombrecito de negro, sin más ni más, se encolerizó y dijo que aquello era una grosería. Había avisado en la estación su deseo de cambiar de clase. Él era un extranjero, una persona acomodada, con mucha plata. Sí, señor, que había viajado por toda Europa y toda América. Y solo en España, en un país sin civilización, sin cultura, en donde no se tenía la menor atención al extranjero, podían suceder cosas semejantes. El hombrecito insistió y acabó insultando a los españoles. Ya estaba deseando dejar este país miserable y atrasado. Afortunadamente, al día siguiente estaría en Gibraltar, camino de América. El revisor no contestaba. Andrés miraba al hombrecito, que gritaba descompuesto, con aquel acento meloso y repulsivo, cuando el joven rubio, irguiéndose, le dijo con voz violenta: no le permito hablar así de España. Si usted es extranjero y no quiere vivir aquí, váyase usted a su país pronto. Y sin hablar, porque si no, se expone usted a que le echen por la ventanilla, y voy a ser yo ahora mismo. Pero señor, exclamó el extranjero, es que quieren atropellarme. No es verdad. El que atropella es usted. Para viajar se necesita educación, y viajando con españoles no se habla mal de España. Si yo amo a España y el carácter español, exclamó el hombrecito.
Mi familia es toda española. ¿Para qué he venido a España sino para conocer a la madre patria? Bueno, este texto me resultó muy curioso por las contradicciones, ¿verdad?, del hombre que primero despotrica y después la defiende, cuando se ve en otra situación, y cómo sale ese joven rubio, curiosamente lo pone como rubio, con voz violenta, a defender la patria. Bueno, ese sentido de lo español, de la madre patria. Bueno, continuamos avanzando. Voy por un poquito de agua. Otras cuestiones que nos interesa ver respecto al tema de la sanidad y la higiene en España. Bueno, ahí he puesto dos fotografías del Hospital San Juan de Dios de Madrid. Ahora, preparando esta sesión, he investigado sobre este hospital que se cerró a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y que parece ser que cuando se cerró, pues dejó sin atención un montón de personas con enfermedades venéreas. Era uno de los hospitales que atendía a la gente pobre que no tenía dinero para ir al médico antes de que existiera además la seguridad social y la sanidad gratuita y pública, y se quedaron sin ningún tipo de institución que atendiera ese tipo de enfermedades que además proliferaban y se propagaban mucho a causa de los prostíbulos y la prostitución. En la próxima sesión, cuando hablemos de los lugares donde transcurre la novela, pues vamos a detenernos un poquito más en esta institución, la institución de San Juan de Dios, que sigue teniendo muchos hospitales por muchos lugares de España. Ya han evolucionado y de otra manera. Bueno, respecto a la sanidad, dos cuestiones. Una, la enseñanza de la medicina. No vamos a insistir, lo hemos dicho ya bastantes veces, pero si estamos con nuestros alumnos podemos lanzarles las preguntas. ¿Cómo estaba la enseñanza de la medicina en España a final del siglo XIX y principio del XX? Y que sean ellos los que nos den respuesta. Ahora no voy a preguntar a los que estáis ahí, que bastante tenéis esta semana con lo que queréis. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el capítulo específico, ¿verdad?, que está dedicado al Hospital de San Juan de Dios, que ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. Respecto al profesorado, he destacado este fragmento, este párrafo, que dice Iturrión: en mi tiempo pasaba lo mismo. Los profesores no sirven más que para el embrutecimiento metódico de la juventud estudiosa. Es natural. El español todavía no sabe enseñar. Es demasiado fanático, demasiado vago y casi siempre demasiado farsante. Los profesores no tienen más finalidad que cobrar su sueldo y luego pescar pensiones para pasar el verano. Bueno, como veis, la visión de Baroja de los de nuestra profesión, absolutamente terrible. Pero bueno, ha pasado un siglo, creo que hemos cambiado, no somos ni demasiado fanáticos ni demasiado nada vagos, y poco farsantes, muy poco farsantes. Que, a ver, haylo, supongo que algunos, y algunos vagos y algunos fanáticos, como en todos los lugares del mundo, pero en general, bueno, la impresión que yo tengo es bien distinta ahora, afortunadamente. Y esa idea de que no tienen más finalidad que cobrar su sueldo y luego pescar pensiones para pasar el verano, pues también habrá que pensar cómo había que sobrevivir en esta época y cómo sobrevivía mucha gente. Seguimos avanzando en la misma línea respecto a la sanidad y la higiene. Bueno, el concepto de vida sana. Esto es una cosa que curiosamente hoy en día, que hay tantas revistas, Saber Vivir y tantas otras que nos hablan de llevar una vida sana y tantos vídeos en internet de llevar una vida sana, bueno, pues ya Pío Baroja se lo planteó en el árbol de la ciencia, como buen médico que era, y nos dejó pues algunas píldoras, ¿verdad?, curiosas sobre la vida sana. Esta, por ejemplo, a mí me encanta. Dice, habla también de Andrés ejerciendo como médico. Dice, tenía un cliente, dueño de una bodega, un viejo artrítico, que se pasaba la vida leyendo folletines. Andrés le aconsejaba que no comiera carne, que anduviera. Pero si me muero de debilidad, doctor, decía él, no como más que un pedacito de carne, una copa de jerez y una taza de café. Todo eso es malísimo, decía Andrés. Bueno, veis que ya tenemos la idea
y la idea la conocemos también por Andrés, que procura comer menos carne, quiere comer más legumbres. Aquí hay varias cositas que me gusta resaltar. Una, que se pasaba la vida leyendo folletines, ya hablamos de los folletines, como una de las formas de acceder a la literatura en esta época. El tema de andar, que anduviera, ¿verdad? Hoy en día todos nos vamos a andar por la mañana o por la tarde y a todos nos han recomendado que andemos, ya lo tenemos como asumido, y esa idea de que si no comes carne no vas a estar fuerte, vas a tener debilidad. Y después, por supuesto, las otras cosas que me encantan, una copa de Jerez, aquí desde Jerez, por supuesto, no podemos obviarlo, y una taza de café, que bueno, eso va y viene, ¿no? El consejo del café es bueno, ahora no es bueno, una copita de vino es buena, no es buena, y seguimos debatiéndonos. Bueno, la higiene. Aquí hay otro fragmento que me encanta. Cuando va a Valencia, de los dos lugares, de las dos casas donde lleva a Luisito, la del pueblo, la que está dentro del casco antiguo del pueblo, y va a verla y le dice a la criada que abra las ventanas para que entre el sol, y ella le dice que no, que precisamente las tiene cerradas para que no entre el sol, ¿eh? Y él le dice que si no ha oído hablar de los microbios, de esas cosas pequeñitas que están allí y que tiene que abrir las ventanas para ventilar para que se vayan los microbios. Aquí he puesto, no olvides ventilar, que proviene de nuestra época, del 2020, nuestra época de la pandemia. Esta preocupación por la higiene, que es una cosa, bueno, pues característica y propia de esta novela de El árbol de la ciencia. Respecto a los médicos de Alcolea, pues lo primero que aparece es el tema de las ganancias, efectivamente. Cuando llega Andrés, lo primero que le dice el doctor Sánchez es lo que puede ganar y lo que no va a ganar. Y le dice que ellos ganan poco porque la mayoría de los ricos la tiene Tomás Solana, el médico rico del pueblo, y que, bueno, es la primera preocupación. Y a todos los lugares donde va es lo primero que le plantea. Bueno, también todos cuando vamos a trabajar queremos saber, ¿verdad?, lo que nos van a pagar, qué sueldo vamos a tener, y es un derecho también adquirido. Pero en este caso se señala como algo negativo, como algo que no tienen preocupación, no tienen vocación, sino que le interesa únicamente la ganancia. Hay otra preocupación, que lo vemos en Andrés, que lo hemos dicho, el tema de comida sana, un concepto nuevo, comer legumbres, comer verduras y comer menos carne. El tema de bañarse, el tema de meterse en la tina, lavarse, bañarse, que hoy lo hemos llevado ya al último extremo y nos estamos dando duchas, que bueno, que en Barcelona, supongo, Araceli, que ahora las tenéis más restringidas, y en otros lugares, porque ya hemos llegado a un extremo de un gasto de agua pues excesivo y no podemos permitírnoslo. Y después hay otra cosa curiosa, que es el tema de la conferencia sobre higiene, que le sugieren a Hurtado que dé para todas esas cosas que él comenta, pues dé usted una conferencia sobre higiene y a lo mejor podemos solucionarlo. Y él considera que es inútil, que no va a haber quien cambie lo que piensa la gente sobre eso. Bueno, y después cuando trabaja como médico, ahí lo hemos señalado como médico de Alcolea, como médico de higiene, pues ahí va a lidiar con la prostitución de la mujer y la aceptación de esta como normal. Cómo le piden, estando enfermas, teniendo enfermedades venéreas, estando hechas polvo, le piden el alta porque tienen que seguir trabajando. Porque si no trabajan, no comen, no pueden llevar nada a casa y les da igual estar enfermas. Y como, bueno, pues intentan saltarse y que les firme el papel para poder seguir trabajando. Esa parte me pareció absolutamente terrible. He estado buscando alguna de lo que hubiera en Madrid sobre legislado al respecto y no lo he encontrado, no he tenido tiempo de buscar más. Encontré este del Ayuntamiento de Santiago, muy curioso, ¿verdad? Los consejos de higiene especial que están recogidos en el registro del Ayuntamiento. Si tengo más tiempo, en algún momento, por un tema que me resultó bastante curioso. Bueno, pausamos un momento y vamos ahora a la PEBAO. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito. Ay, por si hay alguna pregunta, alguna cosa. Carmen Onieva tiene la mano levantada. Y es que no sé si era yo sola que no veía lo que estaba en la pantalla, lo que estaba diciendo Carmen. A lo mejor se me había quedado a mí la... No, he sido yo, Carmen. Me acabo Ya de dar está, cuenta. eso. He Como ahora sido va a yo, seguir... porque como estoy con dos pantallas, creo que me Eso, acabo de pasar en la que no comparto con vosotros, porque lo veo más grande para mi vista, y seguramente ha sido eso. Entonces, la última pantalla que vosotros habéis visto, me parece que ha sido, creo recordar,
¿La de San Juan de Dios? Sí, la de Sí. San Juan de Dios. La de San Juan de Dios. Otra, no sé si los Vale, demás. vale, Yo vale. Pues ahora os pongo la otra hemos y ya escuchado. retomo con lo siguiente para que por lo menos lo veáis, aunque os lo he explicado y os lo he leído, pero para que por lo menos lo veáis. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosita? ¿No? Pues venga, seguimos. Vamos a ver. Compartir del ver. Esta es la última, ¿no? Y esta es la que no habéis visto, ¿no? Efectivamente, esta es la que no habéis visto, en la que se hablaba de la vida sana y os leía el fragmento del señor que tenía debilidad si no se tomaba el pedacito de carne, el vino y el café, en el que se hablaba de los microbios en la Casa de Valencia, los médicos de Alcolea y lo que os he dicho de médicos de higiene y el problema de las mujeres que trabajan en los próximos. Vale, a ver si no se me va a pasar en los dos ordenadores la pantalla. Bueno, posibles preguntas de la PEBA. ¿Recordáis que os las puse? Había 13 que os había señalado, nadie me ha aportado ninguna más, por lo tanto lo seguimos dejando así. Habíamos visto la primera, el título el otro día, la relación entre Andrés y su sobrino también, y hoy vamos a ver las que vienen a continuación. Situar el fragmento en la estructura general de la obra, el tema de España y relacionado con eso el tema de la desigualdad social, el tema de la mujer y el amor del protagonista por los seres desvalidos, ¿vale? Y ya dejamos las dos siguientes que nos quedan, bueno, la que nos queda, rasgos característicos de la narrativa, para la última. Y las otras que tenían que ver con los personajes, con los espacios, las vamos a ir viendo, pero no desarrolladas así expresamente para la selectividad, ¿vale? Bueno, pues ahora entraríamos en el tema de España, que lo han preguntado muchas veces en la PEBAU. El tema de España en la novela explica, comenta, pone ejemplos de episodios significativos. Pues vamos allá, dice así. La novela refleja la vida española en el tránsito del siglo XIX al XX, tanto en los aspectos físicos y paisajísticos como humanos, sociales y públicos. Podemos decir que es el segundo gran tema de la obra y el marco en el que se desarrolla la vida de su protagonista, náufrago en una España desoladora que aparece en dos espacios fundamentales, Madrid y Alcolea del Campo. Les enseñamos primero que hagan una introducción general, que planteen lo general. ¿Dónde aparece la vida española? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? ¿En qué tiempo? Ahora vamos ya por partes. Vamos ya a ir entrando en Madrid. ¿Qué vemos de España en Madrid? Pues vemos la gran diferencia entre ricos y pobres, unos explotadores y otros explotados, la mísera sordidez de las clases bajas y la injusticia social dominante. Conocemos la corrupción política, que también aparecerá en Alcolea, y la gran pobreza cultural del país, con una universidad anticuada, inmovilista y falta de talento, con un profesorado incompetente y un alumnado juerguista y poco interesado en aprender, como vemos al llegar Hurtado a la universidad y como veremos cuando aprueba asignaturas por simple recomendación de su tía. Visitaremos los ambientes de prostitución, donde las mujeres explotadas malviven y los señoritos y hasta los curas las explotan sin piedad. Recordemos que nos hablan de un cura que regenta a dos prostíbulos. Así, la religión católica aparecerá como la funesta mantenedora de un falso mundo de caridad, mientras sus ministros sacan provecho. Recordar que nos han pedido que pongamos ejemplos de episodios significativos. Entonces tenemos que ir citando cosas concretas que van a aparecer. La sanidad del país no sale bien parada tampoco. Hospitales sin higiene, trato humillante y cruel a los enfermos, médicos sin escrúpulos, sin compasión, como el propio doctor Sánchez, venta clandestina de productos. En San Juan de Dios o en las clínicas que monta Julio Horacil, el paciente es lo de menos. Todos estos son los aspectos que nuestro alumnado ha ido apuntando, ha ido viendo conforme leía la novela y que muchos nosotros hemos señalado ahí con textos específicos y que aquí los estamos recogiendo de manera resumida. En el terreno político vemos un pueblo engañado por sus gobernantes, un irresponsable optimismo ante la guerra que ocasiona la pérdida de las últimas colonias que se observa en la calle y en los periódicos. Un país lleno de mentes inconscientes. Solo Iturrió parece lúcido cuando comenta a su sobrino que la guerra está perdida de antemano. Incluso cuando ocurre la derrota, nada cambia y la gente continúan yendo al teatro y a los toros con tranquilidad para sorpresa de Andrés. Eso también aparece, ¿verdad?, en el capítulo en el que habla con su tía.
En Alcolea del Campo se nos muestra el mundo rural. Hemos visto el tema de España en el mundo urbano, ahora vamos a verlo en el mundo rural. Pues en el mundo rural es absolutamente inmovilista y que parece un microcosmos de toda la nación. Pueblo sin solidaridad, manejada por una alternancia corrupta en el poder y aplastado por una economía atascada y obsoleta. Se alternan en el poder los ratones y los mochuelos. Recordáis que nos pedían ejemplos concretos, entonces vamos dando nombres concretos. Conservadores y liberales, explotando a un pueblo resignado e ignorante, un pueblo que no supo adaptarse al cambio del cultivo del vino cuando éste dejó de ser rentable y malvive en la miseria. Y ya que hemos desarrollado, resumimos. La pregunta, recordad que está hecha como para un punto que vale el tiempo que le da a los alumnos para escribir eso en la hora y media que tienen de examen y lo que más o menos corresponde con redactar bien una pregunta que vale un punto. En resumen, el panorama que nos muestra Baroja de España es absolutamente desolador de principio a fin. Para nuestro novelista nada escapa a su visión demoledora de una España estancada, explotada, controlada por la moral católica, injusta con su gente y con gran atraso científico y cultural. Y bueno, yo creo que si contestan esto le pondremos el punto completo en el examen. Bueno, ahora vamos a ver un fragmento para contestar a la otra pregunta, esa que dice, sitúa dentro de la novela el fragmento que te toca. Os he puesto el texto, lo vamos a leer, y abajo en rojo, primera parte, capítulo 10, paso por San Juan de Dios, lo he puesto en rojo porque en selectividad no nos dan esa información, en la PEBAU no nos dan esa información. Nos ponen el texto, nos ponen que es del árbol de la ciencia, nos ponen el autor, pero no nos ponen esa información. Esa información tú la tienes que conocer porque tú has leído la novela, tienes que tener clara la estructura y lo que ha ocurrido en cada una de las partes. En la segunda sesión estuvimos viendo la estructura de la novela, lo que ocurre en cada una de sus partes. Y el alumno tiene que haber prestado atención a su lectura y estudiar todo eso bien para poder contestar si le toca esta pregunta. Bueno, pues aquí viene este fragmento que elegí. A pesar de No esas se ve, tendencias... Carmen, no Sí. se ve. Ah, No ya se otra ve. vez. Perdón. Gracias. Gracias. A pesar de estas tendencias enfrenadoras, durante muchos días estuvo Andrés impresionado por lo que dijeron varios obreros en un mitin de anarquistas del Liceo Ríos. Uno de ellos, Ernesto Álvarez, un hombre moreno de ojos negros y barba entrecanas, habló en aquel mitin de una manera elocuente y exaltada. Habló de los niños abandonados, de los mendigos, de las mujeres caídas. Fijaros que cuando seleccionamos textos aprovechamos también para tratar otros. Ese amor, esa misericordia, esa compasión que siente Andrés por la gente miserable, por los pobres, por los desvalidos, también aquí aparece, aunque no va a ser ahora el objeto de atención. Andrés sintió el atractivo de este sentimentalismo, quizá algo morboso. Cuando exponía sus ideas acerca de la injusticia social, Julio Aracil le salía al encuentro con su buen sentido. Claro que hay cosas malas en la sociedad, decía Aracil, pero ¿quién las va a arreglar? ¿Esos vividores que hablan en los mítines? Además, hay desdichas que son comunes a todos. Esos albañiles de los dramas populares que se nos vienen a quejar de que sufren el frío del invierno y el calor del verano no son los únicos. Lo mismo nos pasa a los demás. Las palabras de Aracil eran la gota de agua fría en las exaltaciones humanitarias de Andrés. Si quieres dedicarte a esas cosas, le decía, hazte político, aprende a hablar. Pero si yo no me quiero dedicar a político, replicaba Andrés indignado. Pues si no, no puedes hacer nada. Claro que toda reforma en un sentido humanitario tenía que ser colectiva y realizarse por un procedimiento político, y a Julio no le era muy difícil convencer a su amigo de lo turbio de la política. Julio llevaba la duda a los romanticismos de Hurtado. No necesitaba insistir mucho para convencerle de que la política es un arte de granjería. Realmente la política española nunca ha sido nada alto ni nada noble. No era muy difícil convencer a un madrileño de que no debía tener confianza en ella. La inacción, la sospecha de la inanidad y de la impureza de todo arrastraban a Hurtado cada vez más a sentirse pesimista. Bueno, visto esto, tenemos la pregunta como aparece en selectividad. Ahí tenéis también otra ilustración de Ricardo Barber. ¿Qué nos preguntan en selectividad? Pues nos preguntan esto, ¿no? Identifique la idea del texto, indique la parte y vamos a la 5B, que es la que nos interesa. ¿En qué parte de la obra se localiza el fragmento? Relaciona además el contenido del texto con los temas centrales de la novela. Es decir, tenemos que localizar el fragmento y relacionarlo con los temas centrales. Nosotros hemos visto el tema de España,
Sabemos que el otro gran tema son las preocupaciones filosóficas. Nos vamos a adelantar un poco y vamos a ver. Dice así. Este fragmento del árbol de la ciencia se sitúa en la primera parte de la obra, La vida de un estudiante en Madrid, concretamente en el capítulo 10, Paso por San Juan de Dios. Preciso, correcto y al grano. Estamos en la etapa joven de nuestro protagonista. Está accediendo a la realidad de un mundo adulto que no le gusta y le parece injusto. Contextualizamos. En el mencionado hospital, ahora hay que ir por delante qué ha ocurrido antes de ese fragmento y qué va a ocurrir después. En el mencionado hospital, el pesimismo de Andrés respecto a la vida se recrudece. Todo es deprimente. Los enfermos, los sanitarios, las instalaciones. Todo además está gobernado por un médico déspota. Entre otras acciones, Andrés ve cómo ordena que cojan y maten al gato del que está encariñada una paciente. Andrés se revuelve furibundo contra el médico y termina largándose de allí para no volver. Después, nuestro joven protagonista se solidariza con los obreros, como vemos en este fragmento. Contextualizamos el fragmento. Y critica la injusticia social. Pero Horacil le frena, le dice que se dedica a la política si quiere cambiar algo. Y aunque Andrés es en el fondo totalmente escéptico, las palabras de Álvarez le transmiten un fuerte sentimentalismo y producen en él sentimientos y emociones exaltados. Vemos que se habla del sentimiento brutal por los niños abandonados, por los mendigos, por las mujeres caídas. Vamos situando el fragmento, comentándolo y relacionándolo en general con lo. Por otro lado, a Andrés la política no le inspiraba confianza. Creía que en la vida ni había ni podía haber justicia. Por eso poco a poco va inclinándose hacia el anarquismo espiritual, basado en la simpatía y en la piedad sin soluciones prácticas. En este capítulo lo encontramos desconcertado y sobrecitado intelectualmente, que como lo vamos a ver en muchas ocasiones, buscando el sentido a la. Otra vez vuelven a presentarse ideas de Schopenhauer ya planteadas antes. Así se repite la idea de que la vida es como una fuerza ciega, irracional y destructiva. Además, recordemos que ya en el capítulo 6, tras visitar a Fermín Ibarra, dijo que la vida en general y sobre todo la suya le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indomable. Estamos ya relacionando el fragmento con el otro gran tema de la novela. También se repite la idea de que son los hombres más inteligentes y más sensibles los que mejor pueden apiadarse y compartir el sufrimiento y el dolor que ven en los demás. Son, por lo tanto, testigos privilegiados y también sufrientes del espectáculo trágico de la vida. Ya hemos situado el fragmento en su contexto y ya hemos respondido a la pregunta en el tiempo que corresponde en la prueba. Seguimos avanzando en esta misma línea. La última de las preguntas, van todas un poquito seguidas, porque guardan relación. Ahora después respiraremos un poco. El tema de la desigualdad social. La pregunta de la selectividad aparece en la novela, coméntalo e ilústralo con ejemplos de episodios concretos. Recordamos siempre que es importante recordarle a los alumnos que lean atentamente lo que se les pregunta y que contesten a lo que se les pregunta. Bueno, la novela aborda el tema de las desigualdades sociales desde la primera parte de la misma. En su familia, por ejemplo, por la diferencia de pensamiento entre el padre de Andrés, para el que lo más importante en la vida es ser rico, mientras que Andrés opina lo contrario. Su padre se queda el mejor cuarto, la mejor ropa y se siente y actúa como un ser superior al resto de la familia, el resto de su esposa, ya falsilla e hijos. Es todo lo contrario, ya ahí empezamos a ver desigualdades. Cuando Hurtado empieza la carrera de medicina, traba amistad con Julio Aracil y con Montaner, y desde el principio podemos apreciar las diferencias políticas, sociales e ideológicas de estos personajes. Aracil y Montaner siempre fueron defensores de la clase social alta, mientras Hurtado defendía siempre a la clase baja, al pobre, y despreciaba a los burgueses y a la gente a la que solo le importaba el dinero. Es decir, estamos viendo que hay desigualdad social, hay gente que está en un bando y gente que está en otro. En la segunda parte de la obra, Las Carnarias, entra en contacto con la miseria de Madrid. Vemos chulos, prostitutas y gentes vagas que sobreviven como pueden, explotadas por otra clase social sin miramiento y a la que respetan a pesar de todo, como la Venancia, que trabaja para una aristócrata por la que es explotada sin que ella tenga ningún sentimiento de resentimiento, cosa que Andrés nunca entenderá. En esta parte de la obra se deja claro que el hombre es un lobo para el hombre, que la vida es una cacería horrible y que la justicia universal es una fantasía. En la parte quinta
Experiencia en el pueblo, podemos ver cómo el secretario del Ayuntamiento de Alcolea divide a los habitantes del pueblo en ricos y pobres, asignando un médico distinto para cada clase social. También se observan las condiciones de miseria en las que vivían muchas familias. Por otro lado, vemos que los ricos van al casino y los pobres trabajan de sol a sol. Y a Dorotea no le parece que sea ladrón el que roba de lo público. Es decir, hay una aceptación de que el rico hace y deshace sin consecuencias y eso no es normal. Cuando regrese a Madrid, Andrés Hurtado trabajará como médico de higiene y ahí conoceremos la cruel situación en la que viven muchas mujeres explotadas por señoritos y hasta por curas. Aquí nos señala Baroja que la gente rica está cada día más hermoseada y vigorosa y los pobres y miserables acaban poseyendo menos inteligencia y vigor físico. La casta burguesa se iba preparando para someter a la casta pobre y hacerla su esclava. Si los alumnos son capaces de memorizar alguna frase literaria y ponerla entre comillas, chapó. Esta parte de la obra de la que estábamos hablando termina con la muerte de Villasú y la reflexión acerca de que la ley es siempre más dura con el poco que con el rico, de ahí que el pobre odie la ley. En conclusión, de principio a fin, la novela nos deja clara la cruel desigualdad existente en la España de la época. Y con esto, pues, esta parte concluida. Y ahora vamos a abordar el tema de la mujer. Si queréis alguna pregunta, dejo de compartir un momentito. Si me queréis comentar algo. Hoy hay mucho silencio. Bueno, pues seguimos. Nos vamos a ir ahora con la mujer en la obra, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, os he puesto, voy a volver a compartir, ¿no? Ahí tenéis. Bueno, os he puesto unas cuantas mujeres de la época. Mujeres todas coetáneas a Pío Baroja, que nació en 1872 y murió en 1956. Mirad, empezando por la derecha. Empezamos por mujeres que son mayores que, esta casi 20 años. Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán, escritora de todos los aquí presentes conocida, una mujer, ¿verdad? Escritora, liberada, con una vida más o menos independiente. A su lado, una paisana tuya, Araceli, de Almería, Carmen de Burgos, periodista, escritora, y bueno, no la estudiamos, yo no la estudié en su época, he descubierto porque fue borrada literalmente por la vida que llevó de los libros de texto en la dictadura franquista. Es una mujer que se casó, fue maltratada por su marido, se divorció y tuvo una relación con Ramón Gómez de la Serna, que era 20 años más joven que él, y mantuvo una relación durante bastantes años. ¿eh? Fue una mujer, murió, veis que más o menos 1932, antes de la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil, lo que os he dicho, la borraron totalmente de los libros, quitaron todos sus artículos, sus novelas, etc. Bueno, Concha Espina, que hablamos el otro día de ella y de sus novelas, de La luz de Lumela, etcétera. Y de Concha Espina he descubierto su relación con una pintora que yo conocía de nombre, pero no tenía muchas referencias, que es María Blanchard, de la que veremos después algunas imágenes ahora cuando hablemos de la mujer, un poquito más adelante. Y después tenemos a María de Maeztu, recordáis que era la presidenta del Liceo Femenino, donde estaba también la hermana de Baroja, Carmen Baroja Nesi, que escribió un libro sobre la generación del 98, y probablemente a la izquierda, la que más conocemos, o por lo menos la que para mí era más fácil conocer, y de la que sí tuve oportunidad de hablar a mi alumnado durante años, que es Zenobia Camprubí, parecía muy asociada a la figura de Juan Ramón, y no sé por qué a ella sí, desde el colegio la conocía como la traductora de Tagore, de Rabindranath Tagore. No sé cómo llegó esa información, supongo que por mi maestro, a mí. Y entonces Zenobia Camprubí sí era una mujer a la que yo conocía, el resto las he ido conociendo con posterioridad. Y arriba os he puesto unas pequeñas píldoras que me resultan curiosas sobre el tema de la mujer. En el capítulo 2 le dice Andrés Hurtado a Julio Aracil, cuando le dice que tiene una relación con Nini, se ha acostado con ella, pero que no se piensa casar con ella, le dice, pero has inutilizado a la muchacha, ¿no? Esa idea de que las mujeres estamos inutilizadas en esa época si no se era virgen, ¿no?
La descripción de Lulú que leímos el otro día tenía gracia, picardía e ingenio, pero faltaba el atractivo principal de una muchacha, la ingenuidad, la frescura, la candidez. Ingenuidad, frescura, candidez. Una mujer tenía que ser ingenua, cándida. Esos son los valores de la época. Nuestro autor está en esta época y desde esta época, desde su lugar en el que estaban también todas estas mujeres escribiendo, incluida su hermana, también podía escribir estas cosas. Y la de la derecha, que es un clásico que creo que todos recordaréis, muchas veces a Hurtado le parecía al colega una ciudad en estado de sitio. El sitiador era la moral católica. Allí no había nada que no estuviera almacenado y recogido. La mujer en su casa, el dinero en las carpetas, el vino en las tinajas. Andrés se preguntaba, ¿qué hacen estas mujeres? ¿En qué piensan? ¿Cómo pasan sus días? Difícil era, igual. Bueno, aquí tenéis brevemente recogida cómo aparece la mujer. Tenéis dos cuadros de José Gutiérrez Solana en los laterales, en diagonal, en la parte de arriba, este de aquí, de un prostíbulo, y este de abajo, en una casa a la que asisten de visita sacerdotes. Y los otros son de esa pintora que os he citado, María Blanchard. No tengo tiempo a hablar más de ella porque voy ya justita de tiempo, pero fijaros que está considerada la mujer representante del cubismo en España, la pintora representante del cubismo, la primera mujer representante del cubismo en España. Y ahí la tenéis, que pinta dos comulgantes, lo de la derecha son dos comulgantes, el cuadro más famoso por lo visto es este, mujer con abanico, y abajo la bordadora. Bueno, ¿cómo aparece la mujer? Pues mirad, nos encontramos, si queréis empezamos por abajo por Margarita, a la derecha abajo, Margarita, la primera mujer que probablemente aparezca. Es la mujer que asume el papel de cuidado. Ha fallecido su madre y es la que se encarga de la casa y es la que va a cuidar a Luisito cuando esté enfermo. Y es la que entiende a Andrés que se debería hacer cargo de todo porque sabe hacerlo, aunque su padre quiere seguir controlando el dinero. Seguimos hacia abajo, sentido de la aguja del reloj. Doña Leonarda, la madre de Lulú, la madre de Nini. Es una mujer que representa los valores tradicionales. Quiere casar a sus hijas, intenta mantener las apariencias. Su fortuna ha venido menos porque ha quedado viuda, pero ella sigue intentando mantener esas apariencias. Su hija Lulú, por el contrario, va a ser un personaje curioso, interesante, totalmente diferente. Ya la vimos el otro día, no nos vamos a parar más, que representa la independencia, la autonomía. Después nos encontramos multitud de mujeres maltratadas en los burdeles, en sus lugares de trabajo y muchas veces además maltratadas por sus maridos y por sus novios. Desgraciadamente, nada nuevo sobre el sol. Y arriba os he puesto a las mujeres que aparecen de la aristocracia, que no aparecen como personajes directos, sino nombrados. Aparecen nombrados, por ejemplo, por la Venancia, cuando cuenta con las mujeres con las que trabajaba como doncella, ¿no? Cómo engañaban a sus maridos y les preparaba la salida por otro lado, o cómo se le había muerto el hijo a una y le dijo que no lo dijera hasta el día siguiente porque esa noche tenía una fiesta, que son mujeres que explotan a sus sirvientes y que a la vez son explotadas, pero que evidentemente tienen otro estatus social. Y ya para terminar y cerrar, pues el personaje probablemente más curioso, que es Dorotea, con la que tiene una noche, ¿verdad? La última noche en Alcolea, una relación sexual, donde además hay una frase muy curiosa que la he recogido en la siguiente diapositiva, que está aquí, ¿no? Que aquí está, página 230, la segunda. Nadie sabrá que usted había sido mía. Esa frase, que usted había sido mía. Esa frase tan de reggaetón y tan de posesión, ¿no? Y que mantener relación sexual con un hombre, dejar que tú dejas de ser tuya y eres de él. Bueno, pues aquí tenéis frases sobre las mujeres. En Alcolea ya hemos leído esa, la segunda que acabo de comentar, que nadie sabrá que usted había sido mía, si tenemos una relación esta noche. En la siguiente, una que me encanta y que me recordó la Asamblea de Mujeres y las obras clásicas, de Eurípides, Asamblea de Mujeres y todas las obras que ya escribieron los griegos sobre este tema. Dice, todavía no ha habido una sociedad que haya intentado un sistema de justicia distributiva y a pesar de eso el mundo, no digamos que marcha, pero al menos se arrastra y las mujeres siguen dispuestas a tener hijos. ¿Recordáis esa obra en que las mujeres hacen una asamblea y deciden que no se van a acostar con sus maridos, porque no quieren que vayan sus hijos a la guerra y por otros muchos motivos no nos vamos a entrar, pero las mujeres cuando se plantan y deciden que no hay relaciones sexuales, deciden que no tienen hijos, ¿verdad? Ese poder que supuestamente
muchas veces literalmente se nos ha atribuido a las mujeres y que bueno, se ve que todavía no hemos aprovechado con nuestra asociación lo suficientemente bien. Después hay otra cosa que, bueno, cuando habla de las mujeres que se buscan la vida, habla de las busconas. Algunas busconas paseaban la mirada de sus ojos pintados por todo el ámbito de la sala. Me he recordado a Colmena, mejor dicho, la Colmena habrá sacado esto de aquí, obviamente. La Colmena y esas mujeres que entraban en los cafés buscando alguna relación, buscando un sustento, un café, una relación sexual a cambio de dinero para poder sobrevivir. Esas busconas. ¿Recordáis el buscón llamado Don Pablos? Ese nombre aplicado a los hombres tiene como otro significado, en el caso de las mujeres acaba teniendo relación con lo sexual. Después una observación de Julio Brasil, personaje que en muchos casos pues, acaba cayendo antipático, dice: una mujer honrada me parece uno de los productos más estúpidos y más amargos de la vida. Y lo dice al hilo de que él se encarga de que su mujer, ¿verdad?, mantenga relaciones con su socio para así mantener el negocio estupendo que ha conseguido montar. Después hay otra cosa que dice Lulú, que es muy curioso, dice: porque mire usted que los hombres son mentirosos, pues las mujeres todavía lo son más. Que además, en esa educación clásica que se les decía a las mujeres de la apariencia, de aprender a mentir, aprender a aparentar y no decir nunca lo que realmente pensaban o sentían, sino lo que les decían que tenían que pensar y sentir. Y Lulú es muy observadora y sabe que las mujeres lo hacen y sabe que las mujeres son bastante mentirosas. Y después ya el capítulo que a mí me parece absolutamente demoledor, de los focos de la peste, en que habla de la vida de las prostitutas, que yo creo que tiene una actualidad absolutamente terrible. Vamos, con ese capítulo lo leemos brevemente un fragmento. En algunas de aquellas casas de prostitución distinguidas encontraba señoritos de la alta sociedad y era un contraste interesante ver a estas mujeres de cara cansada, llena de polvos de arroz, pintadas, dando muestras de una alegría ficticia, al lado de gomosos cuerpos de vida higiénica rojos, membrudos por el sport. Espectador de la iniquidad social, Andrés reflexionaba acerca de los mecanismos que van produciendo esas lacras, el presidio, la miseria, la prostitución. La verdad es que si el pueblo lo comprendiese, pensaba Hurtado, se mataría por intentar una revolución social, aunque esta no sea más que una utopía, un sueño. Andrés creía ver en Madrid la evolución progresiva de la gente rica que iba hermoseándose, fortificándose, convirtiéndose en casta, mientras el pueblo evolucionaba a la inversa, debilitándose, degenerándose cada vez más. Estas dos evoluciones paralelas eran sin duda biológicas. El pueblo no llevaba camino de cortar los jarretes de la burguesía e incapaz de lucha iba cayendo en el surco. Los síntomas de la derrota se revelaban en todo. En Madrid, la talla de los jóvenes pobres y mal alimentados, etcétera, etcétera, eso ya lo hemos leído. Este texto, pues bueno, me parece muy significativo y con él vamos a cerrar la parte dedicada a la mujer. La mujer en la novela. Bueno, en el árbol de la fiesta. Ser mujer a principios del siglo XX no es lo mismo que serlo ahora. Y Baroja nos muestra con bastante fidelidad la situación de las mujeres de su época. Primero encontramos a Margarita, la hermana del protagonista, el prototipo de la mujer, hija de familia burguesa resignada, dócil y hábil para las labores de organización del hogar y cuidado de enfermos. Por otro lado, tenemos a doña Leonarda, madre española tradicional de la época que necesita subsistir y que sus hijas se casen y encuentren los mejores partidos para el matrimonio, única salida decente para las mujeres. A veces hará oído sordo a lo que ve y oye porque el objetivo de boda es lo fundamental. Su hija Lili, finalmente, tras tener una relación fallida con Arasil, consigue un matrimonio que la salva del desastre económico y social a las que muchas mujeres se veían abocadas al haber perdido su virginidad y no tener medios económicos. Vemos también a la mujer explotada sexualmente en burdeles o por su propio marido, como hará Julio Aracil al contraer matrimonio. Lo más terrible que muestra Baroja del mundo de la prostitución es la resignación de las mujeres explotadas, cómo aceptan ese destino de palizas brutales, mal comer, dormir hacinadas. Mueren jóvenes y son sustituidas, no se quieren dar de baja y siguen trabajando y transmitiendo enfermedades porque es la única manera de subsistir. El burdel es un pulpo que sujeta con sus tentáculos a estas mujeres bestias y desdichadas. Volvemos a entrecomillar y
lo mismo que comenté antes. En el caso de maridos explotadores, como el caso de Aracil, que mantiene guapa y lozana a su esposa para que se acueste con hombres que lo beneficiarán económicamente, la mujer se convierte en un objeto que es útil hasta que envejece. Finalmente nos encontramos con dos mujeres distintas a las citadas, Dorotea y Lulú. Dorotea es la mujer ninguneada por su esposo, sometida al mismo a pesar de ser más inteligente y con mejor corazón. Su esposo, Pepinito, la llama a ella y a su hija borrica, estúpida, torpe, y ella vivía esa realidad como normal, aunque finalmente ya sabemos que será Dorotea la que represente en la novela la sexualidad sin más ingredientes, en esa relación de una única ocasión cuando se encuentran a solas en la casa la última noche de Andrés en Alcolea. Es curioso el concepto hacerte mía que emplea Andrés y que hoy desgraciadamente seguimos escuchando en muchos temas de reggaetón. Añadamos las mujeres, objeto de las revistas de pornografía que se vendían en la librería del colegio. Lulú es la mujer independiente, inteligente y nada formal ni hipócrita. Su sensibilidad y carácter van enamorando sin darse cuenta a Andrés de una manera nada romántica. Su belleza nace del conocimiento, del trato, del acercamiento, alejada de los tópicos de entonces y de ahora. Por eso al principio a Andrés no le resultaba atractiva y al ir conociéndola su visión de lo físico va cambiando. En conclusión, hay un amplio abanico de mujeres presentadas con mucho realismo, respeto y delicadeza, todas ellas representantes de la España de final del siglo XIX y comienzos del XX. Corrijo este. Bien, pues con esto vamos a ir cerrando. Aquí tenéis, estoy viendo que estoy ajustadita de hora, el amor del protagonista por los seres desvalidos, lo tenéis aquí. Si os parece, como lo hemos ido comentando, lo tenéis redactado para vuestros alumnos. Me lo voy a saltar en principio, si después sobrará tiempo, pues podemos volver, pero para no hacerlo demasiado denso, vamos a avanzar un poquito. Un segundito. Sí, aquí. Y avanzo con lo siguiente. Retomando un poco la médula que nos vertebra, dice Baroja de sí mismo. Yo de chico era un tanto pesado de inteligencia, con una comprensión de ritmo lento, con poca o ninguna condición para lucirme. En la infancia tenía una buena memoria de cosas vistas, pero mala para las palabras oídas. Después de hombre me ha pasado lo mismo. Bueno, retomamos el tema de la memoria. La importancia de la novela, que cada uno tenemos la que tenemos, unos más y otros menos, pero que bueno, si la cuidamos y la usamos bien, pues creo que podemos sacarle provecho y en literatura además es bastante lucida. El texto de al lado, con él puedo un poco resumir lo que dice de España. Estos dos textos pertenecen al discurso cuando es nombrado académico de la RAE, en 1935. Dice aquí: desgraciadamente nos encontramos actualmente en una época en la que no se quiere razonar ni atender al pensamiento del prójimo. Cada cual se encierra en sus doctrinas, en sus simpatías, sin escuchar al vecino. Se dice que en todas partes pasa lo mismo. ¿Qué se va a hacer? Yo no creo en las discusiones y polémicas de ingeniosidades y de frases, pero si cada cual se encierra en su doctrinarismo o en su utopía, sin echar una mirada curiosa al espíritu del que está cerca, vamos a pasar, o mejor dicho, van a pasar los que vengan, periodos muy negros, más que nada por estupidez y por incomprensión. Aunque racionalmente tenga uno la sensación un poco optimista, un poco pesimista, perdón, del porvenir próximo, siempre se espera algo. Y aunque las experiencias del pasado no hayan sido agradables, la esperanza se levanta como las alondras al sol en los campos agostados a la luz clara y penetrante de la mañana. Aunque todo lo que hayamos visto sea pesimista y la España que nos presenten, uno siempre mira y debe mirar, ¿verdad?, con esperanza. Y la clave que él da aquí es la clave de mirarnos los unos a los otros, de comunicarnos y de comprendernos. Así que con esta parte viene ahora y enlazo, y pauso un momentito. Bueno, ¿cómo vamos? Esta parte un poquito más densa.
pero ya llevamos Bien, avanzado más de la mitad. Vamos ahora bien. a la segunda parte. Ahora vamos a entrar en la otra parte que os decía de la médula que nos vertebra. La primera ha sido la memoria. La segunda que os puse, el agradecimiento. ¿eh? Vamos a pasar. Perdón. No he dejado de compartir, ¿no? Bueno, Sí. creo que me acabo de perder. No estás, no estás compartiendo, ¿no? Sí, pero se me acaba de perder la barra. No sé qué he hecho y se me acaba de perder la barra. Del Zoom, Échame una mano porque se lo me del acaba de ir la Zoom, barra y no sé. lo del Zoom. Sí. Mira a ver abajo en la barrita de donde está el escritorio y todo eso, si está la miniatura del Zoom. No, es que no tengo ahora mismo ninguna miniatura aquí. ¿Es Ahora Apple que o sí. es PC? Aquí, ya. ¿Ya lo Aquí. ves? Aquí veo de entrada algo. Y la barrita esa verde con la que yo trabajo se me ha ido La totalmente. barrita verde es cuando estás compartiendo pantalla. Vale. ¿Y ahora estoy compartiendo pantalla? No, No. Vale. te sale una barra negra que pone silenciar, detener vídeo Eso es lo que se me ha ido. y no te Eso es lo que se aparece me ha ido. abajo del todo. ¿Es un Windows? No, no me aparece nada ahora mismo. Estoy perdida. La perdí. Ya, es que ¿es PC o es Mac? Un portátil PC. PC, Vale. sí. Abajo en la barrita del ordenador, que es donde está Windows, ahí no te Ya te aparece tengo. Zoom. Ya lo he encontrado. Muy ¡Ah, qué bien. alivio! Lo acabo de encontrar. Vale. Ya sí creo. Lo acabo de encontrar, creo. Vamos a ver, ahora me decís si os he encontrado o no. Pues he encontrado. Si le doy a compartir, Sí, ya tenéis al Quijote, a Don Quijote aquí y los sí. galeotes, ¿no? Ah, Sí, ¿quieres bien. ponerlo en Oh, pantalla completa? sí, abajo a la derecha del todo era, No, ¿no? no, no, un poquito más a la izquierda. El que parece Aquí, un... Ahí, sí. Este, aquí. sí. Ahí. No, ahí no. Sí, ¿No? debería de ser, ¿Sí? sí. Dale. Pero da un Ahora, poquito. que no la veo Ahora, bien. Ahí. Ahí lo Ya tenéis. sí. Ya sí. sí. Bueno, pues la segunda parte os decía que lo quería dedicar hoy al agradecimiento, a esa luz que creo que es fundamental. Y aquí no podía faltar pues nuestro querido Don Quijote y ese capítulo de de los galeotes. Dice, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben. Y uno de los pecados que más a Dios ofenden es la ingratitud. Dígolo porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recibido, en pago del cual querría, y en mi voluntad, que cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le envía a encomendar y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad. Y hecho esto, os podréis ir donde quisieredes, a la buena aventura. Bueno, pues esto de ser agradecido, de ser bien nacido, es ser agradecido, pues es lo que yo hoy quería compartir con vosotros. Yo estoy dando estos cursos y soy quien soy, pues gracias a muchos y a muchas de las que estáis hoy ahí. Uno se va construyendo como profesor, como profesora, a lo largo de muchas horas, muchos días y muchas experiencias. ¿eh? Y esas experiencias nacen desde que una es pequeña y un maestro te trae libros, te presta, hasta que te sientas en el instituto con una compañera y te vas con ella a la orilla del río a leer los poemas de Walt Whitman, ¿eh? Y sigues leyendo, compartiendo y empiezas a hacer una carrera que te gusta, que compartes con ella y sigues hablando de literatura y después encuentras otros compañeros en el camino que te ayudan a preparar tus nuevas oposiciones, llegas al instituto y te encuentras gente, como mi amigo Manolo Marín, ¿verdad?
que te acoge, que te enseña, que te anima a presentarte a ir a la Asociación de Profesores de Español y allí conoces a un montón de gente, escritores, y el mundo se va haciendo cada vez más grande y el mundo se va haciendo, el mundo de la literatura cada vez más maravilloso. Y te dice, anímate, apúntate a corregir la selectividad, porque si corriges la selectividad vas a ver los fallos que tienen los alumnos, vas a ver cómo se hace y vas a dar mejor las clases. Y entonces vas y te apuntas y corriges exámenes de selectividad y efectivamente aprende un montón de cosas. Porque la clave está en escuchar, en mirar, en atender. Después tienes la suerte de llegar a institutos donde gente como mi compañera que está ahora ahí, ¿verdad? Hemos montado, mi amiga del alma, Carmen Unieva, pues que ahora nos acompaña también, pues hemos montado desde la biblioteca del instituto, pues no sé, 100.000 actividades. Y hemos preparado apuntes, y hemos preparado clases, y hemos llorado juntas cuando algo no nos salía, y se nos ocurrió ideas en mitad de la madrugada que no hemos comunicado y después hemos ido a poner en marcha. Trabajar en equipo, trabajar en pareja, trabajar en trío. Esa es la clave. Y agradecer cuantas cosas están a tu lado y tú puedes disfrutar de ellas. Yo he disfrutado de muchísimos compañeros y compañeras magníficas y de todos vosotros y vosotras, de muchos estáis aquí los nombres recogidos, de muchos y de muchas, he sacado cosas siempre porque os he copiado, os he imitado, y confieso, me he copiado muchísimas veces, Y aunque, como decía Alicia, a veces no son buenos tiempos para la lírica, pero bueno, tampoco tienen que ser malos, depende, como el cuento sufí, depende. A veces los malos tiempos nosotros los convertimos en buenos y a veces los buenos tiempos uno no los mira, no le hace caso y no sirve de nada que sean buenos. Después, la clave, os lo dije el primer día, está en leer, leer, leer. Esa es la clave, eso es lo que tenemos que transmitir a los alumnos. Y es verdad que los días tienen 24 horas, y tienen 24 horas para todo el mundo. Y el tiempo pues hay que dividirlo, hay que fraccionarlo, hay que dedicarlo, pero dedicado con pasión, dedicado con interés, el día da mucho de sí, 24 horas dan mucho. Y uno acaba jugando, como decía el otro día, con un compañero joven, me decía, ¿tú es que juegas en otra liga? No, yo juego en otra liga, sí, la liga senior, la liga de los que tienen muchos años, de los que han vivido muchas experiencias, han reflexionado, han probado, han experimentado, han cambiado, se han equivocado muchísimas veces, han rectificado, a veces no hemos rectificado, en fin, trabajar en equipo, trabajar con vosotras y con vosotros, han hecho de mí una mejor profesora. Y entonces hoy quiero daros las gracias a todas y a todos los que estáis ahí, los que no estáis ahí y los que me habéis acompañado en muchísimos momentos. Así que muchísimas gracias, que gracias a vosotros estas sesiones están siendo posibles. Así que vamos a ir avanzando. Bueno, aquí he recogido, pero me lo voy a saltar, algunas de las herramientas con las que vamos funcionando y con las que vamos trabajando y probablemente en la última sesión pues la recapitulemos un poquito más, ¿vale? Y vamos a abordar ya el segundo tema, porque bueno, estamos ya avanzando a las 7:30, tenemos que ir viendo el segundo tema. El segundo tema, las preocupaciones filosóficas. Fijaros que vamos a tratar la inadaptación, el aislamiento de Andrés Hurtado. Ahí he puesto un cuadro de mi paisano Julio Romero de Torres que muestra muy bien esa angustia. El tema del amor representado por esta escultura de Cupido y Psique. Y bueno, conocimiento, ciencia, frente, ¿verdad? Ese magnífico fresco de Miguel Ángel y esa composición. Así que vamos a ir avanzando con el aprendizaje o el sentido de la existencia. Recordad que cuando se habla de que es una novela de aprendizaje, eso se toma de la literatura alemana, ese concepto de un personaje que va evolucionando, que lo conocemos desde el comienzo y vamos viendo cómo evoluciona. Bueno, pues lo primero que vemos en Andrés Hurtado es la inadaptación. En su familia no encaja, únicamente a las horas de comer se reúne con su familia, el resto del tiempo prácticamente nadie le veía. En la facultad, los primeros días de clase, tampoco sale de su asombro, todo aquello le parecía absurdo, hubiera querido encontrar una disciplina fuerte y al mismo tiempo afectuosa y se encontraba con una clase grotesca en que los alumnos se burlaban del profesor. Por lo tanto, su preparación para la ciencia no podía ser más desdichada.
Y en Alcolea encaja todavía menos. En Alcolea acaba casi peleándose con todo el mundo. Por ejemplo, hasta con el molinero. Recordad el molinero que su esposa estaba enferma y no le queda otra que recurrir a él, y los dos hombres al final, después de que hubiera solucionado el problema de la mujer, aunque le hubiera recomendado después que tenía que ir a un especialista, los dos hombres se despidieron como dos enemigos. Es decir, una dificultad grande para adaptarse en cualquier ambiente. Todo ello, obviamente, le llevó al aislamiento. Para el aislamiento, pues ahí tenéis dos cuadros de la época, La soledad y El autómata, uno de Chagall y el otro de Hopper, que me parece que muestran muy bien ese sentimiento de soledad y ese sentimiento de aislamiento. En casi todos los momentos de su vida, Andrés experimentaba la sensación de sentirse solo y abandonado. Este es un sentimiento que ocurre mucho en la adolescencia, que supongo que muchos de los que estáis ahí lo habéis vivido, lo habéis sentido, y que en Andrés, bueno, pues sigue acompañándolo durante más tiempo. En primer lugar, se sentía aislado de la familia, sin madre, muy solo, y la soledad le hizo reconcentrado y triste. No le gustaba ir a los paseos donde hubiera gente, como a su hermano Pedro, y prefería meterse en su cuarto y leer novelas. Esto ha ocurrido a muchos adolescentes. Para llegar al cuarto de Andrés, incluso físicamente, ¿no? Esa soledad es física. Para llegar al nuevo cuarto de Andrés había que subir unas escaleras, lo que le dejaba completamente independiente. Recordar que se hace su cuarto, le pide a su hermana Margarita que le prepare la guardilla. Andrés no quería salir a la calle, sentía una insociabilidad intensa. Aquí está en Valencia, la casa del casco antiguo, eso me dice, bueno, que salga a la calle, porque Valencia parece más luminosa, el mundo de los chiquillos, pero cuando ya van a la segunda casa, en el casco antiguo, vuelve a aparecer lo mismo, vuelve a aparecer ese sentimiento de no querer relacionarse con nadie. Por otro lado, continuamos, la angustia. La angustia parece relacionada, en primer lugar, con la miseria. En el hospital de San Juan de Dios no podía soportar la bestialidad de aquel idiota de las patillas blancas. A Hurtado no le gustó la casa. Aprovecharse como Julio de la miseria de la familia para hacer de Nini su querida, con la idea de abandonarla cuando le conviniera, le parecía una mala opción. La hermana de Lulu, recordad. Y como médico de higiene, el tener que vivir en este ambiente le hacía daño. Así hemos señalado 3 momentos de la vida de Andrés y 3 lugares de la vida de Andrés: el hospital de San Juan de Dios, donde hace las prácticas; la casa de vecinos, donde va con su amigo Julio Aracil, en el capítulo de las Carnarias, y cuando más adelante regresa y trabaja como médico de higiene. La miseria le produce dolor, le produce angustia. Después tenemos la muerte de Luisito, que en principio le deja sin emociones, lo deja estupefacto. Y recordáis que estaba en un pueblo de Burgos, que vivía tranquilo, además la naturaleza lo había como relajado, y en medio de eso así llega un día el cartero y le entrega un sobre manoseado. Luisito acababa de morir en Valencia. Una carta que lleva ya varias semanas rodando, y se queda pues eso, estupefacto, sin capacidad para reaccionar. Y ya la parte en donde volvemos a encontrarnos la angustia, y como un oasis también de paz cuando vuelve a Madrid, cuando se reencuentra con Lulú, la primera parte de su relación con Lulú, pero conforme avanza esa relación y Lulú entristece por no quedarse embarazada, pues de nuevo renace la angustia. Nos encontramos, que dice Baroja, que nos cuenta, la tristeza de no tener el hijo, la sospecha de que su marido no quería tenerlo, hacía llorar a Lulú a lágrima viva, con el corazón hinchado por la pena. ¿Qué actitud tomar ante un dolor semejante? 2 meses más tarde, Lulú, con la mirada brillante, le confesó a Andrés que debía estar embarazada. El hecho no tenía duda. Ya Andrés vivía en una angustia continua. La ventana que en su vida se abría, aquel abismo que le producía el vértigo, estaba de nuevo de par en par. Y finalmente sabemos que no podía dormir, y después de ensayar varios hipnóticos se decidió a tomar morfina. La angustia le mataba. Bueno, ahí tenéis la muerte de Santa Inés, también pintada por Julio I de Torres, y ese cuadro de Munch, ya lo hemos usado alguno de ellos en la primera sesión, El ojo del arte, que habla de la angustia y del arte. Bueno, pues este es el sentimiento, y así es como van apareciendo esas preocupaciones existenciales y esas preocupaciones de Andrés Hurtado. Vamos al amor. Bueno, el amor. El paternofilial no existe. Andrés casi odiaba a su padre, no le podía soportar, le encontraba petulante, egoísta, necio, pagado de sí mismo. Es decir, ya en la familia hemos visto que se lleva regular con casi todo, es solo el que siente hacia Luisito
La idea de que el niño estuviese tuberculoso le hizo temblar. Ahí sí había una relación. Pero el amor en la familia, esa cuna donde bueno, nos vamos criando y va haciendo que nuestros sentimientos respecto a la vida vaya en una dirección o en otra. Ese amor que recibimos de pequeño es el que nos sostiene muchas veces después, más adelante. El habernos sentido queridos nos permite después enfrentar otras muchas dificultades en la vida, pues ese amor no había existido. Después está el amor romántico ese que hemos leído en los libros y que, bueno, sigue en muchas canciones, sigue en muchas novelas, en muchas películas. Ese amor que consiste en definitiva en inventarse al otro. A partir de una idea, de una imagen, uno reconstruye un ser y lo hace a imagen y semejanza de sus intereses y después además le pide que cambie porque ya no eres como cuando te conocí, has cambiado y en realidad no ha cambiado, es el mismo, lo que pasa es que nosotros pretendemos cambiarlo para hacerlo como nosotros construimos, como el ideal que nosotros construimos. Bueno, aquí el personaje que mejor representa ese amor romántico es la Mela. El secreto de la Mela era que estaba enamorado, pero enamorado de verdad, de una mujer de la aristocracia, una mujer de título que andaba en coche e iba a palco al Real. Cuando la Mela le mostró un día a su amada, Andrés se quedó estupefacto. Era una solterona, fea, negra, con una nariz de cacatúa y más años que un loro. Como ves, la descripción no puede ser más terrible. Además de su aire antipático, ni siquiera hacía caso del estudiante gallego, a quien miraba con desprecio con un gesto desagradable y avinagrado. Al espíritu fantaseador de la Mela no llegaba nunca a la realidad. Bueno, está claro que se ha inventado, ese amor romántico se lo ha inventado, se ha construido a partir de un ser otro, y se ha inventado eso de que ella lo desprecia aparentemente porque tienen un código secreto, porque no quiere que sepan, etcétera, etcétera. Bueno, y el único amor que en realidad le da paz y tranquilidad, que es el que supone cariño y entendimiento, el que aparece con Lulú. Todos los conocidos de Lulú y de Andrés se maravillaban de la armonía del matrimonio. Hemos llegado a querernos de verdad, decía Andrés, porque no teníamos interés en mentir. No teníamos interés en mentir. Ese va a ser el único amor real y el amor que en realidad lo va a llevar al final, cuando pierde ese asidero que tiene, pues bueno, acabará tomándose el medicamento que lo llevará al suicidio. Bueno, respecto a la teoría que tiene Andrés del Amor, es muy curiosa, la vamos a leer, esa teoría de la alopatía y la homeopatía, que habla con Lulú y que dice así: pues el amor, y le voy a parecer a usted un pedante, es la confluencia del instinto fetichista y del instinto sexual. Habla el médico. No comprendo. Ahora viene la explicación. El instinto sexual empuja al hombre y a la mujer, empuja el hombre a la mujer y la mujer al hombre, indistintamente. Pero el hombre que tiene un poder de fantasear dice, esa mujer, y la mujer dice, ese hombre. Aquí empieza el instinto fetichista. Sobre el cuerpo de la persona elegida porque sí, se forja otro más hermoso y se le adorna y se le embellece y se convence uno de que el ídolo forjado por la imaginación es la misma verdad. Un hombre que ama a una mujer la ve en su interior deformada y la mujer que quiere al hombre le pasa lo mismo, lo deforma. A través de una nube brillante y falsa se ven los amantes el uno al otro y en la oscuridad ríe el antiguo diablo, que no es más que la especie. ¿Especie? ¿Y qué tiene que ver aquí la especie? El instinto de la especie es la voluntad de tener hijos, de tener una descendencia. La principal idea de la mujer es el hijo. La mujer indistintamente quiere primero al hijo, pero la naturaleza necesita vestir ese deseo con otra forma más poética, más subjetiva, y crea esas mentiras, esos velos que constituyen el amor. De manera que el amor, en el fondo, pregunta, ¿de manera que el amor en el fondo es un engaño? Sí, es un engaño, como la misma vida. Por eso alguno ha dicho con razón, una mujer es tan buena como otra y a veces más. Lo mismo se puede decir del hombre. Un hombre es tan bueno como otro y a veces más. ¿Eso será para la persona que no quiere? Claro, para el que no está ilusionado, engañado. Por eso sucede que los matrimonios de amor producen más dolores y desilusiones que los de conveniencia. ¿De verdad cree usted eso? Sí. ¿Y a usted qué le parece que vale más, engañarse y sufrir o no engañarse nunca? No sé, difícil es saberlo. Creo que no puede haber una regla general. No hay blanco ni negro. Al final todos son grises. Bueno, pues lo que os había comentado es la teoría de amor de Hurtado, que creo que está bastante claramente expuesta. Y seguimos avanzando,
Respecto al sentido de la existencia, las preocupaciones filosóficas las vimos el otro día, las repasamos rápidamente. Andrés busca y busca un sentido a la vida y cierta justicia social, pero no la halla. Ahí os he puesto el logo de hoy en día de una asociación en lo que considera que sería hoy en día justicia social. Seguimos buscándola, se sigue buscando. Hurtado desearía que se aplicara el imperativo categórico de Kant: actúa con los demás como quisieras que actuaran contigo. El conocimiento solo trae dolor y la felicidad solo es posible desde la ignorancia. Lo vimos el otro día, ese debate que nos encontramos en la parte cuarta del libro a partir del título de la obra. Según Schopenhauer, el mundo está lleno de maldad por naturaleza. Y Turriot apuesta por algo parecido al superhombre de Nietzsche. Lo vimos el otro día, en definitiva. Y ahora, resumiendo, Andrés quiere confiar en que el progreso de la ciencia resolverá los problemas más profundos de los seres humanos. Sin embargo, como Schopenhauer acaba creyendo que el conocimiento y las ideas son puros reflejos del mundo y antítesis de la vida, y por tanto de la acción, y que la ciencia no servirá nunca para dar sentido a la vida del hombre ni para organizar un sistema político perfecto. Aquí os he puesto a continuación varios fragmentos de la cuarta parte, de la parte que se llama Inquisiciones, que creo que pueden ser interesantes para comentar. Los tenéis ahí, os los dejo en los materiales, muchos de ellos ya se han leído, se han comentado entre la sesión anterior, pero los tenéis ahí concretamente cuando se habla de las preocupaciones filosóficas, de las que hablamos el otro día, acabamos de repasar y las vamos a pasar. Y vamos a seguir avanzando. Respecto al conocimiento, según él, aumenta el sufrimiento. Fijaros que el siglo XX es el siglo de la ciencia. Los intereses por la ciencia están en el ambiente, se confía en que la ciencia va a venir a paliar la miseria de los hombres, es el apoyo que ayudará al hombre en su subsistencia. Según Andrés, es la única construcción fuerte de la humanidad. Sin embargo, este concepto, esta ilusión, se estrella en los primeros meses de Andrés en la Facultad de Medicina y esta desilusión lo va a acompañar el resto de su vida. En España, además, ya lo hemos visto, el atraso de la ciencia es reflejado de principio a fin. No hay planes de estudio, no hay laboratorios, no hay publicaciones científicas de interés. Y además la ciencia no va a lograr salvar a su hermano cuando enferme. Y después nos lo encontramos que como médico en Alcolea va a recetar remedios simples que no dañen porque no confía en su formación, no confía en su conocimiento. Y cuando trabaje después como médico de higiene, su labor se va a estrellar contra una realidad insuperable. Las mujeres le piden que aunque estén enfermas, les firme el parte de alta porque tienen que trabajar. Y ya finalmente la ciencia tampoco salva ni a su hijo ni a Lulú. Y solo va a servir para ayudarle a morir. Perdón, que os he dejado con estos textos, me estoy dando cuenta, y todo esto, pues lo tenéis, todo lo que he oído comentado. Y ya para cerrar esta parte, en torno a la religión, nos dice, bueno, que sería el último punto, perdón, que me he saltado, creo. Perdón. Bueno, en otra ocasión arremete, lo hemos visto, contra la religión. Aquí. Me estoy perdiendo yo hoy. Se arremete contra la religión y contra la moral católica y contra los representantes de la Iglesia en muchas ocasiones. Dice aquí, nosotros civilizados hacemos jockey como los antiguos monstruos y si fuera posible les quitaríamos el cerebro a los cargadores para que tuvieran más fuerza, como antes la Santa Madre Iglesia quitaba los testículos a los cantores de la Capilla Sixtina para que cantasen mejor. ¿No? Cada vez que puede, da una pequeña píldora, da un pequeño toque respecto a la religión y enfrenta la religión y la ciencia. Dice, qué risa, qué admirable lugar común para que los obispos y los generales cobren su sueldo y los comerciantes puedan vender impunemente bacalao podrido. Creer en el ídolo o en el fetiche símbolo de su superioridad. Creer en los átomos como Demócrito o Epicuro, señal de estupidez. Un Aisagua de Marruecos que se rompe la cabeza con un hacha y traga cristales en olor de la divinidad, o un buen mandingo, con su taparrabo, son seres refinados y cultos.
En cambio, el hombre de ciencia que estudia la naturaleza es un ser vulgar y grosero. Qué admirable paradoja para vestirse de galas retóricas y de sonidos nasales en la boca de un académico francés. Hay que reírse cuando dicen que la ciencia fracasa. Tontería. Lo que fracasa es la mentira. La ciencia marcha adelante arrollando lo que es. Ese es el concepto que él tiene de la ciencia. Arrollándolo. Bueno, aquí os he puesto lo que os decía antes de su interés por la religión, que aparece desde la Biblia, desde el título de la obra. Filosofía y religión, recordad que son los dos grandes intereses de los hombres de la época. Ya hemos señalado el anticlericalismo de Baroja y cómo arremete cada vez que puede contra la religión y contra el semitismo. Bueno, llegado a este punto, os decía que me lo había saltado porque aquí os he incluido un texto sobre el tema de la religión. Los señores capellanes se jugaban las pestañas. Uno de ellos era un hombrecito bajito, cínico y rubio, que había llegado a olvidar sus estudios de cura y adquirido afición por la medicina. Como la carrera de médico era demasiado larga para él, se iba a examinar de ministrante y, si podía, pensaba abandonar definitivamente los hábitos. El otro cura era un mozo bravío, alto, fuerte, de facciones enérgicas. Hablaba de una manera terminante y despótica. Solía contar con gracia historias verdes que provocaban bárbaros comentarios. Si alguna persona devota le reprochaba la inconveniencia de sus palabras, el cura cambiaba de voz y de gesto y con una marcada hipocresía, tomando un tonillo de falsa unción que no cuadraba bien con su cara morena y con la expresión de sus ojos negros y atrevidos, afirmaba que la religión nada tenía que ver con los vicios de su indigno sacerdote. Algunos internos que le conocían desde hacía algún tiempo y le hablaban de tú le llamaban lagartijo, porque se parecía algo a este célebre torero. Oye tú, lagartijo, le decía, ¿qué más quisiera yo?, replicaba el cura, que cambiar la estola por una muleta y en vez de ayudar a bien morir, ponerme a matar toros. Como perdí en el juego con frecuencia, tenía muchos apuros. Una vez le dijo a Andrés entre juramentos pintorescos: yo no puedo vivir así, no voy a tener más remedio que lanzarme a la calle a decir misa en todas partes y tragarme todos los días 14 hostias. Autado estos rasgos de cinismo, no le agradaba. Bueno, y aquí terminaría la parte, dejo de compartir, la parte dedicada al segundo tema. Y vamos retomando un poco, que hoy voy un poco atropellada. Hemos visto como médula fundamental que nos debe vertebrar, entre otras, el tema del valor de la memoria y el valor del agradecimiento, el valor de trabajar con los demás, de trabajar en grupo, de mirar a tu alrededor, de escuchar y de apoyarnos los unos a los otros para ir creando pues, mejor en nuestras clases, mejor en nuestros materiales y mejor todo este trabajo de literatura en equipo, en parejas, tríos, grupos más grandes, nos vamos aportando los unos a los otros. Hemos visto los dos grandes temas de la novela, el tema de España, esa visión desoladora que nos planteaba desde principio a fin en la novela, y hemos repasado de nuevo todas las preocupaciones filosóficas y de pensamiento de Andrés. Tenéis ahí para la PEBAU varias respuestas a la pregunta 5B. Tenéis material con un montón de textos, pequeñas antologías, un montón de textos para utilizarlos en clases en el tiempo de que dispongáis, según las circunstancias en las que os veáis obligados a dar la obra, con más tiempo, menos tiempo, con clases con más alumnado, con menos alumnado. Y entonces, bueno, creo que ya vamos a ir cerrando. En la última hablaremos de estilo, hablaremos del tiempo y el espacio. Antes de irnos hoy, vamos a poner, a ver si lo conseguimos hacer, ¿vale? A ver si conseguimos hacerlo. Os voy a poner una cosita de la que hablé el otro día. A ver, es aquí, compartir. Aquí. Bueno, Araceli, a ver si lo consigo. Os voy a poner un vídeo. Dime, Araceli. ¿Estaba clicado lo de compartir sonido? Creo que sí. Dime Vale. ahora si funciona. Yo creo que sí. Vale, Si no, paro y lo pones tú, ¿vale? Te aviso, vale.
Este es un documento que he sacado del AGA, del Archivo General de la Administración, y me ha resultado muy curioso. Yo, de todas formas, en los materiales os voy a poner, porque he hecho captura de pantalla de algunos de los fotogramas, digamos, del vídeo, de los documentos, para que después lo podáis ver más despacio. Pero bueno, lo tenéis aquí, lo podéis ver cuantas veces queráis en YouTube. Vamos a ello, ¿no? Dejo de compartir, ¿no? Pantalla, ¿no? Porque estoy compartiendo, ¿no? No, estás compartiendo, No, dale al no dejo play. de compartirla, al revés, la dejo aquí y le doy. Sí. Vamos a ver. Bueno, habéis visto la cantidad de censura, la cantidad de documentos curiosos que, bueno, en cualquier momento pues podéis disfrutarlo, podéis verlo. Meteré el enlace, o he metido el enlace en los materiales para que lo veáis cuando queráis. Y bueno, vamos a ir cerrando como siempre hemos hecho. A ver si ahora sé pasar de aquí a la última pantalla que quiero poner. Dale al escape, al botón de escape. Ah, no, no, no. Dale a la. Vale, vale. Te iba a decir, era una página, o sea, dale a la flecha como para avanzar Ay, y pero le he dado otra vez, espérate. abajo Le del doy. todo. ¿Y ahora cómo Vale. salgo de aquí? No, no, dale a la como si fuese a cambiar de página en el teclado mismo. Para darle a la siguiente página. No quiere. Mira, pues justo debajo, ¿ves que hay dos flechitas? Debajo del pausa. Espera. Debajo de la pausa y el play hay baja del vídeo. Tu nombre, Carmen Ventura. Hacia la izquierda, hacia la otra izquierda. Ahí la flecha, la otra. Vas hacia adelante, ¿no? Dale ahí. ¿Otra vez? Ahora. Vale, sí. Ahora, vale. Ya lo he conseguido. Hoy Dale todo otra vez empezó con aquí. problemas técnicos y vamos a terminar con problemas técnicos, pero vamos a cerrar, vamos a hacer, esto pasa en las clases también, hay días que uno está mejor, hay días que uno se le cruza todo y todo sale un poco más chuchurrillo, pero vamos a intentar cerrar bien, ¿eh? Andrés bajaba a cenar y muchas veces por la noche volvía de nuevo a la azotea a contemplar las estrellas. Esta contemplación nocturna le producía como un flujo de pensamientos perturbadores. La imaginación se lanzaba a la carrera a galopar por los campos de la fantasía. Muchas veces el pensar en la fuerza de la naturaleza, en todos los gérmenes de la tierra, del aire, del agua, desarrollándose en medio de la noche, le producía el vértigo. Bueno, pues que la belleza de la naturaleza nos acompañe Martí. siempre. Uy, perdón. Bueno, el paisaje en Verbo de Baroja y la imagen está tomada desde la ventana de mi estudio. Y ahora ya sí, dejamos de compartir.
por si queréis comentar algo, queréis decir algo, o cerramos ya, que yo creo que hemos llegado casi en hora, a 2 minutitos de las 8. Para los que tenéis bastante que corregir, bastante que hacer, pues he intentado hoy no irme ni un minuto más. Bueno, queridos, queridas, a vuestra disposición. Siento que hoy los problemas técnicos hayan sido un poquito mayores, porque también tenía pretensiones de varias cosas que eran un poquito más complicadas. Y en fin, al Gemma había final, puesto, cuando has puesto la diapositiva de gracias, había puesto qué bonito, gracias a ti siempre. Y Marisol también ha puesto una sesión fantástica, pero que tenía que marchar. bueno, las gracias siempre nos las tenemos que ir repartiendo porque nos vamos formando con todos juntos, ¿eh? Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno empieza. Cuando uno empieza, pues tiene que mirar alrededor. Yo en mi trayectoria recuerdo que al principio miraba mucho, después como que dejas de mirar y de pronto dices, ah, listilla, te has equivocado, tienes que seguir mirando hasta el final. Hasta el final estamos aprendiendo de los compañeros y del alumnado. La próxima sesión quiero dedicarla a ellos, especialmente. Quiero a ellos darles las gracias, porque son también de los que he aprendido a dar clase, a mejorar, a buscar material, en fin, un montón de cosas. Bueno, chicas, chicos, ¿alguna cosita más? Juan Fran ha puesto muchas gracias, Juanfran. Carmen, por compartir tu sabiduría con nosotros. Bueno, tú eres de la Liga de los Alevines y yo soy ya de la Liga Senior. Gracias, Juan Juan Manuel también Manuel. te da las Sí, Juanma. gracias y Elena. Gracias a vosotros por estar ahí, ¿eh? Y nada, si os animáis, la última antes de la Semana Santa, ¿eh? Y ahí también, esa va a ser un poquito menos densa, creo, y con un poquito más de anécdotas, que esta habéis visto que le han faltado un poquito de anécdotas, porque si no, no me encajaba todo lo que quería, que la anécdota es otro de los elementos que considero importantes para poder ir A avanzando. mí, Carmen, a mí me ha encantado la diapositiva de la mujer con los temas de la mujer con las imágenes alrededor. Quería comentar que es mucho más ilustrativo porque, bueno, estamos en la era de la imagen, todo lo que tú quieras, pero a mí siempre, bueno, me gusta mucho el arte y la pintura y yo creo que es muy buena forma de que los chicos recuerden ese círculo reloj y que vayan viendo temas y asociando también muchas veces. Así que nada, y muchas gracias por tu A ti exposición. siempre, amiga del alma. Y otra amiga del alma que hay por ahí. Bueno, yo estoy muy emocionada. A mí me ha parecido una súper sesión sobre Baroja. Qué lujo, amiga. Estoy a oscura porque tengo conectado el iPad que se ha quedado sin batería y no puedo encender la luz. Pero bueno, me ha emocionado mucho, he aprendido mucho y soy profe también de lengua. Madre mía, qué bien, por favor, qué lujazo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotras, que sois las que lo habéis hecho posible, lo sabéis, que entre Madre todas mía, lo madre hemos mía, construido, entre todas y entre madre todos, mía. ¿eh? Incluso los que no son de lengua y literatura están ahí preguntándote, ayudándote, apoyándote. Vamos creando ese mundo magnífico, porque la literatura es un mundo magnífico y cuando nos movemos en él, pues bueno, salen cosas muy bellas, Pues ya muy está. bellas. Oh, Bueno, queridas, queridos, os voy a decir ahora aquí así que cada vez que llega el miércoles pasa algo en mi casa. Yo voy a cruzar los dedos para que el próximo miércoles no pase nada, ¿eh? Porque todos los miércoles por la mañana ocurre alguna pequeña catástrofe que pone a prueba eso del on que debemos practicar todos antes de cruzar la puerta de un aula. Dejar fuera, aunque los incluyamos dentro, como hago yo, ¿eh? Pero para que todo vaya fluyendo. Mi agua yo creo que ya fluye por los sitios que tiene que fluir. Espero. Bueno, queridas, queridos, Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, espero, el próximo día. adiós. Hasta Chao, luego, Juan adiós, Mario. gracias, adiós, adiós, adiós. 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 Muchas gracias. Hasta el miércoles.